Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante. Les advertí la semana pasada de que este era un tema eh, no solamente importante, sino que también va a ser muy útil, sobre todo en nuestra vida ciudadana, para poder entender qué es lo que pasa no solamente en el Perú, lo cual ya es bastante grave, sino también a nivel mundial. Así que este tema les va a servir demasiado para la universidad. Así que les sugiero que preste pues especial atención a esta clase, sobre todo a la primera hora de clase, y por ahí les voy a soltar también algunas preguntas para poder razonar acerca de este tema tan apasionante que se llama las ideologías políticas. Ese es el primer punto de esta semana. A ver, vamos a trabajar entonces las ideologías políticas y vamos a llegar hasta la Primera Guerra Mundial, porque todo esto está concatenado, así que hay que prestarle atención a la primera hora de clase. Bien, veo, me saludan. Ok, Margaret, Max, bien, gracias, buenas tardes. Bueno, atentos entonces. Bien, entonces hay que empezar mencionando qué cosa es una ideología. Como su nombre lo indica, una ideología es un tratado de las ideas, es un conjunto de ideas. Pero una ideología respecto a qué en particular. Una ideología respecto a la política, o sea, cómo se supone que debería conducirse un Estado. Son propuestas, un conjunto de ideas de cómo se debería vivir en sociedad, cómo se deberían manejar las relaciones políticas en un grupo social, sobre todo dentro de la lógica de los estados nacionales, que es la que aparece para el siglo XIX. Lo interesante es que justamente el siglo XIX es cuando se comienza, bueno, se va a teorizar con mucha más fuerza y va a agarrar forma lo que va a ser el estudio de las ciencias sociales, ¿no? Por eso es que las ideologías políticas van a ser teorizadas en el siglo XIX y van a aparecer nuevos ideólogos, ¿no? Y nuevos pensadores y críticos que van a tener nuevas propuestas. Entonces, dicho en simple, ¿qué cosa es una ideología política? Es una propuesta de cómo se debería dirigir un Estado. Ahora, esta propuesta tiene varios aspectos, económicos, sociales, culturales, religiosos. Es un conjunto, ¿no? Es un paquete completo de cómo se debería aplicar la solución de cómo vivir en sociedad. Entonces, eso es lo que ahora vamos a estudiar y va a ser pues un punto de mucha controversia, como veremos, ¿no? Nosotros hemos escuchado con mucha frecuencia que la gente habla muy mal de lo que es la política. Dicen, no me gusta la política, no me interesa la política, y algunos son tan ignorantes que dicen, soy apolítico. Pero en realidad todo acto que nosotros hacemos en nuestra vida tiene un trasfondo político. Desde que saluda a alguien, desde que usted sale y respeta las leyes de tránsito del semáforo o no las respeta, es un acto político, porque todo eso implica nuestra convivencia en sociedad. Entonces, si usted dice que es apolítico, entonces quiere decir de que usted pues es como un animal irracional, ¿no? Que va por ahí y no sabe pues cómo está ordenada la sociedad. Por eso que no se puede decir semejante tontería, ¿no? El acto político está presente hasta en nuestras normas de convivencia en la casa en que vivimos. Y así usted viva solo, ¿no? Desde el momento que usted dice desayuno a esta hora, almuerzo a esta hora abro la ventana, la puerta, no a esta hora come el perro, el gato, también son actos políticos. Es cómo se vive en realidad, ¿no? Cómo son las normas de convivencia, ¿no? Entonces, no podemos escapar a la política. Y así queramos cerrar los ojos, las decisiones políticas que tomen otros nos aplastan, se dan cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a estas circunstancias, ¿no? Por eso que es importante entender esta teorización que vamos a ver ahora con la exposición de las ideologías políticas que van a ser estudiadas con mucha fuerza para el siglo XIX. Entonces, vamos a ellas. Vamos a ver 5 ideologías políticas que están presentes hasta la actualidad, con sus variantes modernas, vamos a decir así, o contemporáneas, y ya las conocemos, al menos a 2 de ellas, pero vamos a ver las que se van a teorizar recién para este momento, ¿no? Entonces, siglo XIX, vamos a ver que aparecen otras 2, otras 3, a pesar de que ya existían estas previamente, como vamos a ver ahora con el conservadurismo, y el liberalismo, que ya los conocemos, solo los vamos a mencionar, y luego la aparición del nacionalismo, y como vemos en la siguiente diapositiva, estas dos ideologías que van a ser satanizadas, que no quisieran ocultarnos, la que no existen, qué horror, son el diablo, el socialismo y el anarquismo. Y ahora vamos a entender por qué resultan, ¿no?, tan peligrosas para mucha gente. ¿Qué es lo que plantean y por qué en realidad a estos personajes los van a satanizar tanto? Entonces, vamos a hacer una exploración completa de estas ideologías. Veamos. Tenemos entonces
esta ideología que ya la conocemos bien, que va a ser el conservadurismo. A ver, ¿quiénes están aquí? ¿Qué defienden los conservadores? Ustedes han escuchado esa palabra. Ah, es un conservador, es un partido conservador, son conservadores, ¿no? ¿A qué van? Los conservadores eh, van a querer defender el status quo. ¿Qué cosa es el status quo? Es una locución latina que significa el estado como está, o sea, el estado de las cosas, que nada cambie, las cosas como están, el orden establecido. Entonces los conservadores van a buscar conservar el orden establecido. ¿Por qué? Porque así como están las cosas, les conviene. Ellos pueden mantener sus privilegios y si cambiara algo, entonces podrían perder los privilegios que se han ido agarrando durante siglos y por eso no quieren soltarlos. Por eso que son conservadores, quieren conservar las cosas como están. Entonces, son ellos, ahí vamos a encontrar a quienes, a los que vamos a identificar, ¿no? Como los estamentos más duros, ¿no? Aquellos que no pagan impuestos, aquellos que tienen el poder político, los absolutistas, o sea, la ideología del antiguo régimen. El sector conservador está representado por la nobleza, la monarquía, que es la parte, la élite de la nobleza misma, por la iglesia y por los militares. Todos ellos representan al poder conservador, porque lo que buscan es defender sus privilegios, ¿se da cuenta? Y cada uno tiene un rol en esa defensa, ¿no? Y lo que hacen es ejercer presión. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo, básicamente, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser el lugar del pueblo para estos conservadores. Entonces, el conservadurismo justifica, y estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y que mantienen hasta la actualidad, en realidad, estos conservadores, esa mentalidad, el retorno al antiguo régimen, o sea, su sueño, su fantasía es el absolutismo. Por lo tanto, se oponen a las reformas liberales, ¿no? Que fueron dirigidas por los burgueses aristócratas, o sea, los que tenían plata, ¿no? La burguesía. Recuerden que los conservadores, ¿no? Van a estar representados por la nobleza europea, por las monarquías europeas, por los reyes absolutistas, por los que aplicaron el despotismo ilustrado, ¿no? Y todos ellos van a oponerse ¿a quiénes? A la burguesía, porque los burgueses, ¿no? ¿Se acuerdan? Con su pensamiento liberal e ilustrado, van a buscar participar de la política, ¿no? Hablar de división de poderes del Estado, una constitución, cosa que los conservadores no quieren. Por eso es que los conservadores van a buscar por angas y por mangas conservar el orden social heredado. ¿Qué es lo que van a buscar? Es decir, que se mantenga esa idea de que sus familias tienen que conducir a la sociedad porque Dios los ha elegido y porque tradicionalmente lo han hecho de generación y generación y porque las cosas habrían de cambiar, ¿no? Entonces ellos no piden que razones sobre si esto es justo o no es justo. O sea, ellos tienen ese poder y no tienen por qué soltarlo porque lo merecen, según ellos, se dan cuenta, ¿no? Entonces buscan mantener un orden social heredado porque por supuesto a ellos les conviene. ¿Y cómo van a mantener el orden social? Es decir, ¿cómo van a hacer que las cosas no cambien? Bueno, van a tener de aliados, ¿no? A dos grupos, a la iglesia y a los militares. La iglesia, porque la iglesia es la organización más conservadora de todas, y no me refiero solo a la iglesia católica, ¿no? Sino en general, cuando hablamos de cualquier sociedad, su religión forma parte de la clase conservadora, y sus líderes religiosos se encargan de ¿qué? De pactar, ¿no? Porque vienen sus líderes religiosos de las clases de la nobleza, de la monarquía, de la gente acomodada, de ahí salen sus líderes. Recuerden, por eso hay alto clero y bajo clero, y no solamente eso pasa en la iglesia católica, es en todas partes, ¿eh? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Mm? El rol de las religiones es el control ideológico de la población, que la gente obedezca a los líderes religiosos porque los cree que son mensajeros de Dios y que lo que ellos digan, eso es lo que hay que hacer. Entonces eso es perfecto, y por eso se han encargado de meterles eso en la cabeza, porque si esos líderes religiosos quieren que no se levanten sobre una persona que esté en el poder, que no cambien ciertas cosas, entonces la gente por religión lo va a hacer. Entonces la iglesia es el brazo derecho de la clase conservadora, porque son la clase conservadora y se encargan de perennizar, ¿no? Ese poder de estas familias conservadoras a través de la defensa de las tradiciones, la religión y excusándolo con un poder divino. Y el otro grupo que se encarga de mantener el poder a los conservadores son los militares, porque los militares, y me refiero pues a los altos mandos, que son los que dirigen a la tropa, ¿no? La tropa está
¿Cómo creen que forman a los militares, ¿no? O cómo los deforman, mejor dicho, ¿no? Ellos van y cualquiera se lo va a decir, ¿eh? Yo tengo mucha familia que es militar, ¿no? Por desgracia, y ellos mismos nos lo han contado, ¿no? Primero les quitan todo lo que es la propia voluntad, la capacidad de indignarse, todo, porque tienen que ser como espartanos y tienen que cumplir órdenes, ¿no? Si el militar le dice, anda, ve y ¿cómo se llama? Inmólate, lo tiene que hacer porque forma parte de una organización que esa es su esencia, si no, ¿para qué te has metido a eso, no? Es como en la iglesia, lo mismo, ¿no? Entonces los militares están para cumplir órdenes, así sea matar a su propia madre, ¿se da cuenta? Es horrible, ¿verdad? Pero si usted comienza a indagar entre las personas que forman parte de la milicia, se van a dar cuenta que para eso los usan, ¿no? Entonces, la élite que conduce a la milicia son los que se encargan de dar las órdenes y los otros de ejecutar, como la lógica del alto clero y del bajo clero. Y por eso es que cuando la gente no que deja manejar por las buenas, entre comillas, vamos a decir a través de la religión, con palabras y con miedo a Diosito, entonces se tiene que dejar manejar por las malas, ya sea con la cárcel, con los golpes, con la violencia o con un tiro en la cabeza, porque para eso están los militares, que se convierten en un sicariato que defiende el orden establecido. Y creo que ya nos hemos dado cuenta que aquí en nuestro país más que nunca, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo no estoy inventando nada y lo estamos viendo históricamente, por desgracia lo estamos viviendo y estas cosas siempre han sido así. Para eso existen esos grupos, por eso son de la clase conservadora. Entonces, ¿qué es el resumen de esto? Que la clase conservadora, como vemos aquí, va a querer conservar el poder a como dé lugar, por las buenas o por las malas. ¿Se da cuenta? Ese es el sector conservador. Bien, ahora, ¿quiénes son los que se les pararon a los conservadores y se tumbaron al absolutismo? Fueron los liberales, ¿verdad? El liberalismo, habíamos dicho, pasando acá al otro punto, surge en Inglaterra, ¿se acuerdan? ¿No? Por una serie de libertades religiosas y políticas y económicas que ellos van a tener, y de ahí los burgueses tenían un estatus especial. Entonces, es en Inglaterra que nace lo que vamos a conocer como el capitalismo primitivo, y se convierten en la cuna de la industrialización, también los ingleses, ¿no? Y bajo ese concepto, los liberales van a buscar, su concepto va a ser el siguiente, ¿no? Los liberales dicen que ellos defienden la libertad, esa es su bandera, ¿no? Y promueven todo tipo de libertades civiles, ¿no? Y se oponen a cualquier forma de despotismo, ¿no? Después de que se acomodaron con los conservadores en el despotismo ilustrado, después salieron y decidieron que no querían participar de eso, entonces se oponen también al despotismo. ¿Cuáles son los principios del liberalismo? Ya nosotros los conocemos bastante bien, ¿no? Cuando hemos estudiado la ilustración, hemos visto qué proponían los liberales. Proponían división de poderes del Estado, soberanía popular, es decir, que no hubiera injerencia de ningún otro reino, imperio sobre lo que son los asuntos de un Estado, ¿no? Eso es lo que van a proponer. Van a buscar libertades individuales en todo término, ¿no? Desde el derecho a la participación política, derecho a tener una economía libre, librecambismo, porque básicamente los liberales eran burgueses y les interesaba el librecambismo porque al bajarle los impuestos y los controles, ellos podían promover el comercio y esto los iba a beneficiar económicamente para que pudieran tener más ingresos, ¿no? También buscaban la igualdad jurídica, ¿no? Es decir, ser iguales ante la ley y también buscaban la libertad individual para que las personas pudieran, por ejemplo, profesar la religión que quisieran y no ser perseguidos por eso, ¿no? Y no sean obligados a pagar impuestos, una serie de libertades que buscaban, así como también van a cuidar lo que más les importa en realidad. ¿Qué es lo más valioso para un liberal, para un burgués? Su propiedad privada. Porque un burgués y su propiedad privada no es más que cualquier otra persona de pueblo. Lo que lo diferencia de la gente del pueblo es que tiene propiedad privada y con eso lucra y hace dinero, ¿verdad? Y por eso se han acomodado. Entonces, la defensa, ¿no?, del liberalismo es hacia la libertad, al menos es lo que ellos dicen, pero está de fondo sobre todo a la propiedad privada. ¿Qué cosa quieren? Que los conservadores no se metan con su propiedad privada. Y acá viene un asunto para poder llegar a algunas conclusiones respecto a estos dos grupos. A ver, ¿cuál es el rol que tiene el pueblo para los conservadores? ¿Mm? ¿Para qué le sirve el pueblo a los conservadores?
Para nada, les daría igual que se mueran. ¿Para qué les sirven? A ver, imagino que están ahí prestando atención, ¿no? Mano de obra. A ver, su compañera dice como mano de obra, pero recordemos que los conservadores son los de la nobleza, de la monarquía, y básicamente ellos no los que tienen negocios, ¿no? Entonces, ¿para qué les pueden servir mayoritariamente el pueblo a los conservadores? Ajá, muy bien, Cristel, ¿ya? Le van a servir para pagar impuestos, porque recuerden que en el orden estamental, que no solamente había en Francia, sino en general en varios reinos de Europa, existía el orden estamental, donde la nobleza y el clero no pagaban impuestos, ¿no? Más bien recibían impuestos a su favor, ellos los administraban, ¿no? Y la iglesia tenía el diezmo, pero el pueblo sí, ¿no? El pueblo tenía el estado llano, ¿no? El tercer estado, o el pantano, incluso como se llamaba en Francia, lo llamaban, tenían que pagar impuestos. Entonces, prácticamente la clase conservadora lo que hace son parásitos, ¿no? Del pueblo, sacándole impuestos terribles, inclusive a los más pobres campesinos, para que ellos puedan vivir obscenamente en la riqueza, ¿no? Y como usted verá, no han perdido la costumbre, ¿no? Porque hoy en día, cualquiera de ustedes, si ustedes tienen familiares con negocios o si tienen familiares que son profesionales, les dirán que nosotros no podemos deberle ni un solo a la SUNAT, sino hasta nos embargan nuestras cuentas. Pero ya se ha dado cuenta cuántos empresarios deben millones al Estado y no les cobran, porque ellos pertenecen a las élites y obviamente no pagan impuestos. Ay, pero se llenan el hocico diciendo que nosotros somos vagos, que no nos gusta trabajar, que somos parásitos, ¿no? ¿Ya ve? Esta situación es histórica, ¿no? No solamente es de ahora, esto ha pasado siempre, ¿no? Y entonces ya puede entender también cuál va a ser el motivo de los levantamientos populares, no solo ahora, sino siempre. Son las mismas cosas de siempre, por desgracia. Entonces, los conservadores van a utilizar a las masas para vivir como parásitos de los impuestos del pueblo. Ahora pensemos, los liberales son básicamente burgueses. A los burgueses que pertenecen al pueblo por definición, pero que tienen dinero, pero no privilegios, ¿para qué les sirve la masa? ¿Para algo les servirá el pueblo, la masa empobrecida? ¿Para qué les sirve la masa, el pueblo, los liberales? A ver, ¿para qué les sirve a los liberales? ¿Mm? A los burgueses. El pueblo es multiusos, muchachos, somos multiusos. ¿Saben para qué les servimos a los burgueses? Para ser la mano de obra barata que ellos pueden explotar, para que ellos puedan hacer sus negocios, pagarnos una miseria y con eso ellos se hacen ricos. O sea, ellos también parasitan a la clase trabajadora, ¿no? Explotándola. ¿Para qué más le sirve el pueblo a los burgueses? Como masa consumidora, porque lo que ellos producen, nosotros mal que bien tenemos que comprarlo porque nadie más lo hace, y aún sabiendo que hay explotación de por medio, ¿no? Entonces encima también le damos de ganar de esa manera. Y más aún, el pueblo también le sirve para otra cosa, porque como los burgueses, estamos hablando de ese contexto del siglo XVIII y XIX, los burgueses pertenecen al pueblo, entonces las masas empobrecidas van a servir para que ellos las usen cada vez que las necesitan en los levantamientos, en las revoluciones, en las guerras sociales, para que la gente se levante, ¿no? ¿Y quiénes son los que se acomodan en el poder? Los burgueses. Ellos una vez que se acomodan, otra vez lo mandan al pueblo que les siga trabajando explotados en sus fábricas, pues, ¿no? Pero lo utilizaron bien para aprovechando la masa, la contundencia del pueblo para poder lograr sus objetivos. Entonces, por desgracia, ¿no? El pueblo es multiusos. A los conservadores les sirve para que le paguen impuestos y los sostengan. Y a los liberales les sirve de mano de obra explotada, les sirven como consumidores y también de carne de cañón para que los puedan enfrentar y conseguir sus privilegios ellos, que justamente es lo que tanto les molesta a los liberales, no tener privilegios. Entonces aquí nosotros podemos razonar y nos damos cuenta de una situación. Mire, la ideología conservadora es una ideología de élite. Por supuesto que es de élite, ¿no? Porque defiende los privilegios. ¿Y quiénes son los que tienen los privilegios? Unos cuantos. Entonces es una élite.
Y el liberalismo, y un alumno me dijo, pero no hay lógica, se supone que con todas esas ideas el liberalismo no podría ser una ideología de élite. Se supone, pero lo es. Porque ¿quiénes son los burgueses? Los burgueses son la gran masa, ¿no? Son un grupo dentro de lo que es el pueblo, ¿verdad? O- Entonces, ¿qué pasa? ¿Son una élite? Por supuesto que sí, son una élite, un grupo pequeño que tiene poder económico, pero que como no tiene privilegios, entonces pues va a hacer todos estos levantamientos, ¿no? Por supuesto que las ideas suenan muy bien. ¿A quién no le interesa todas esas ideas que defienden los liberales? Muy bien, sí, pero bueno, fuera que esto se quisiera para las masas, para los más pobres. Por desgracia lo quieren solo para ellos. Ese es el problema. Ahora, ¿usted cree que los conservadores y los liberales, que fueron y son tan rivales, pueden ponerse de acuerdo y pactar? Pues parece mentira, pero sí, sí pueden pactar. ¿Saben por qué? Porque al ser ideologías de élite, entonces entre ellos tratan de solucionar sus problemas haciendo pactos incluso de no agresión, porque cada uno amenaza uno con el otro. Usted dirá, ah, pero los liberales los amenazan a los conservadores y como ocurrió incluso en la Revolución Francesa con conducir una revolución de las masas populares, todo, entonces los conservadores tienen miedo de eso. Sí, por eso inventaron el despotismo ilustrado, sí, estaban asustados, claro que sí. Los liberales tienen una forma de presionarlos con una revolución popular. Pero los conservadores también tienen una herramienta. Recuerden que los conservadores son los que tienen el poder. Entonces, ellos saben que el punto débil de los liberales es su propiedad privada. ¿Cómo haces caer un liberal? Tócale la propiedad privada y se le va todo. Entonces, como los conservadores le tienen miedo al pueblo, los liberales te asusan con el pueblo. Y cada uno tiene ahí su chantaje. Entonces los conservadores le dicen, miren, si me siguen presionando mucho con un levantamiento popular, entonces nosotros nos vamos a ir contra su propiedad privada, dice. ¿Por qué? Porque recuerden, y ellos mismos, los conservadores se han encargado de hacer lo que existe es la estatización, el, políticas de que el Estado puede confiscar o tomar el control de la empresa privada si es que están en una guerra, en una epidemia o en un problema de una crisis. ¿Se da cuenta? Usted dirá, pero no son los conservadores los que siempre dicen de que son los comunistas, los socialistas, los que quieren que el Estado tome el control de todo, que son ellos que quieren estatizar todo, nacionalizar todo, para que vean, mucho antes de que exista el socialismo, el comunismo y todas estas ideologías, existió el conservadurismo y ellos ya aplicaban eso porque siempre han tenido el poder en sus manos y por eso es que va a irse contra los liberales, ¿no? Asustándolos con tocarle su propiedad privada, que incluso pueden hasta confiscarla, porque el Estado podía hacerlo, el Estado podía estatizar. Entonces ahí usted encuentra un juego entre ellas dos y en lugar de pelear, le dicen, mira, pero ¿por qué vamos a pelear? Pues una cosa, mira, yo no te toco tu propiedad privada, es más, puedo hacerte algunos descuentos de los impuestos, ¿sí? Y tú no me levantas al pueblo, ¿qué tal? Y se ponen de acuerdo, porque al final de cuentas son ideologías de élite, ¿se dan cuenta? De cuatro gatos cada grupo. Entonces, los conservadores no se hacen problemas, siguen cobrando impuestos al pueblo, haciendo los abusos que quieren, los liberales se hacen de la vista gorda y más aún ellos también abusan porque explotan a la masa trabajadora y conviven muy bien, mientras que los fregados, ¿quiénes son? La gente del pueblo, ya se dio cuenta, ¿no? Bien, ese es el contubernio de las ideologías de élite. Bajo ese punto de vista nos podríamos preguntar, entonces, ¿habría alguna lógica que una persona siendo parte de la masa, del pueblo empobrecido, defendiera el conservadurismo o defendiera el liberalismo? O sea, no parece lógico, ¿no? Es como si un esclavo defendiera al amo que lo azota. Y hasta donde yo sé, han habido esclavos que hasta han preferido morir antes de continuar con esa situación. Pero, aunque usted no lo crea, es un fenómeno bien triste, ¿no? Pero hay los famosos pobres de derecha. Esos pobres de derecha que son los que defienden a quienes tienen el poder en las élites y por supuesto no les dan ni migajas, ¿no? Pero hay, ¿saben por qué? Porque los conservadores y los liberales son tan perversos que se encargan de manipular a la masa trabajadora, a la gente, para que la gente incluso defienda pensando que este es el mejor sistema posible y que es así como debe de ser, ¿no? Porque Diosito lo quiere así,
O porque esa es la forma de vivir, no hay otra forma, ¿no? O porque ese es el orden establecido, ¿se da cuenta, no? Y va a encontrar gente, es increíble, por eso no hay nada más tristemente cómico que un pobre de derecha, ¿no? Una persona totalmente privada de derechos, de oportunidades, que sufre como cualquier otro y que encima defiende a quien lo tiene en esa situación, porque hasta le han lavado el cerebro para que lo haga, ¿no? Y existe. Entonces, vemos dos ideologías de élite, los conservadores y los liberales. Ahora, en el contexto de la primera mitad del siglo XIX, aparece una nueva ideología que se va a denominar el nacionalismo. El nacionalismo, ¿qué cosa es? A ver, ¿por qué aparece esta ideología? ¿Cuál era el problema que había? Acá tenemos que hablar de dos casos particulares, lo que ahora conocemos como Italia y lo que conocemos como Alemania. ¿Por qué estos dos países, vamos a decir así, van a ser claves? Entender su situación nos puede llevar a entender en realidad lo que va a suceder incluso en el siglo XX. Acá hay unos acontecimientos históricos que son importantes de mencionar. Mire, ¿qué pasaba con lo que ahora es Italia y con lo que ahora es Alemania? Eran en realidad un conjunto de reinos pequeños que tenían un problema. O sea, lo que ahora es Italia unificado eran reinos aislados, ¿no? Distintos, y que, claro, hablaban la misma lengua, que es la evolución del toscano, que es el italiano, por ejemplo, en el caso de lo que es Italia, pero el problema es que como eran reinos pequeños y fragmentados, a veces un imperio grande, por tiempos, tomaba posesión de determinados de estos reinos y trataba de imponerle su cultura, su religión, su idioma, y la gente se sentía agredida porque no podían ser quienes ellos eran. Entonces había mucho descontento. ¿Qué cosa querían? Y lo mismo pasaba en los reinos aislados que eran Alemania, ¿no? Y que ahora son Alemania. Van a luchar por la unificación italiana y la unificación alemana. Es decir, que puedan tener ellos una autodeterminación de sus propias tierras. Es decir, van a buscar en esta ideología nacionalista la defensa de la nación, ¿no? Una ideología nacionalista que defienda una, el hecho de que puedan ser una comunidad soberana, es decir, que no tengan injerencia de ningún imperio, ningún reino extranjero y que la gente pueda libremente poner en práctica su propia cultura. Una nación, dicen ellos, es una comunidad soberana que se autogobierna y que está unida por vínculos de raza, o sea, étnicos, del mismo idioma, tiene una historia igual o similar y tiene las mismas tradiciones, eso es una nación. Entonces van a ver, con la inspiración de lo que fue la Revolución Francesa, un grupo de revoluciones que van a aparecer en la primera mitad del siglo XIX, buscando, ¿qué cosa? Buscando poder tener esta capacidad de autogobernarse, ¿no? El ideal de una nación. Entonces, eso es el nacionalismo. Y se da en la primera mitad del siglo XIX que coincide, y es en este contexto que se da la aparición de esta corriente que vamos a denominar el romanticismo, que usted la debe haber estudiado en literatura, ¿no? Que es una época en que aparece esta corriente que no solamente es la exaltación de la pasión amorosa, sino también es la exaltación de todas las pasiones, incluyendo ¿cómo se llama? El patriotismo, el concepto de nación, la búsqueda de lo propio, lo tradicional, ¿no? Entonces, todas esas características que usted ve en el nacionalismo van a estar detrás de este movimiento. Pero ahí nosotros pensamos, esto que logró conseguir la unificación italiana, la unificación alemana y que es tan elogiable, nosotros nos ponemos a pensar, el discurso es liberal, ¿verdad? Es un discurso liberal, por supuesto, tienen en común la búsqueda de la soberanía popular. Entonces podemos encontrar ideales liberales en el nacionalismo. Usted diría, pero bueno, entonces eso es liberalismo. Sí, pero al mismo tiempo no, es un híbrido muy interesante. ¿Por qué? Porque el nacionalismo, ¿no? Va a buscar, sí, con ideales liberales, sobre todo por el asunto de la autodeterminación, o sea, que otros pueblos no puedan tener injerencia en estos asuntos, ¿no? Pero va a tener también el respaldo de la clase conservadora local. ¿Por qué?
porque recuerden que el pueblo se van a levantar en defensa de sus tradiciones, de cuestiones que a los conservadores les agradan. Entonces vamos a encontrar que el nacionalismo es un híbrido muy, muy raro, porque tiene presencia de un discurso liberal, pero quienes están involucrados también son la clase conservadora local. ¿Por qué? Porque a muchos conservadores locales tampoco les hacía gracia pasar a depender de un imperio más grande o tener injerencia en estos imperios. Entonces se van a valer de estas luchas populares porque ellos saben que una vez que se consiga el hecho de tener una nación, entonces quienes van a gobernar, dicen, somos nosotros porque tradicionalmente somos nosotros los que hemos tenido el poder aquí, solo que ahora ya no vamos a tener injerencia extranjera, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? El rol que va a cumplir el pueblo. ¿Cuál es el rol entonces que cumple el pueblo para los nacionalistas? Ahí nos preguntamos. Bueno, que el pueblo sea exaltado con estos ideales, con estos conceptos que ellos van a defender, pero para que la gente salga y muera defendiendo el concepto de nación, porque se van a volver muy fanáticos de lo patriótico, ¿no? Y van a llegar al extremo de lo patriotero. Por supuesto que van a luchar por cosas válidas, la defensa de la nación, el no tener injerencia afuera, muy, muy loable, pero el problema no es quién lucha, el problema es quién se acomoda con los logros que haga la lucha social, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ser muy observadores, ¿no? Porque las luchas sociales son válidas, o sea, la gente no se levanta por las puras, no es que todos están felices, llevan unas vidas maravillosas y solamente por fregar se levantan o porque tienen ganas de salir a hacer desmanes o porque no tienen nada que hacer o porque son malos por naturaleza. Eso sería absurdo, ¿verdad? La gente tiene demandas, la gente está harta por muchas cosas y por eso se levanta. Pero, ¿quién se aprovecha de las demandas populares? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, en el nacionalismo, ¿quiénes salían ganando? Los burgueses locales y también la clase conservadora local. ¿Por qué? Porque ellos son los que se van a acomodar y se van a quedar con el gobierno una vez de que se logre la defensa de lo propio, lo nacional y sin injerencia extranjera. Entonces, aquí podemos ver que prácticamente estas tres ideologías son de élites, porque encumbran a pequeños grupos que van a manejar el poder, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y lo trágico al mismo tiempo de estas ideologías, ¿no? Y el problema del nacionalismo en particular es que puede exaltar tanto el asunto de lo étnico, lo idiomático, la historia, las tradiciones y todo eso, que puede causar, ¿no? Muchas revueltas entre la propia gente que vive dentro de un territorio, porque usted sabe que en un territorio no todos son homogéneos, ¿no? Hay muchas culturas, a veces hay muchos idiomas, hay muchos grupos humanos que conviven. Entonces, el problema de los nacionalismos es que pueden exaltar el racismo, ¿no? Entre otras cosas. Y el nacionalismo llega a ser recontra extremo para el periodo la primera mitad del siglo XX, cuando vemos que justamente es en Italia y en Alemania, que ya tenían este precedente histórico de estos levantamientos nacionalistas, que van a conducir a un nacionalismo extremo, como va a ser el fascismo y el nazismo, ¿se da cuenta? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces no es casualidad de que haya este asunto, de que haya sido particularmente en Italia y en Alemania. Entonces, pasemos a trabajar con las otras dos ideologías. A ver, estas ideologías, el socialismo y el anarquismo, son las apestadas de todos, ¿no? ¡Ay, qué horror! Satanás, Carlos Marx, lo peor, un monstruo, un terrorista, ya es el anticristo, ¿¿no? Y bueno, a Bakunin no lo menciona mucho porque muchos ni lo conocen, pero sí habla mal del anarquismo y todo eso. Sin embargo, son ideologías políticas y como tales, y así sean maravillosas o despreciables, igual tenemos que hablar de las mismas para nosotros sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se tratan estas ideologías y por qué han sido tan satanizadas y por quién han sido satanizadas. A ver, vamos a mencionar, porque nosotros vamos a ser samarquinos, ¿no? Y nosotros tenemos una mente abierta y crítica y conocemos de todo, se da cuenta, ¿no? Eso es lo importante. Entonces no lo pueden juzgar a usted por lo que lee, porque usted tiene que conocer de todo. ¿Cómo va a estudiar, cómo va a ser crítico si no conoce todo lo que hay? Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el problema con esta ideología? El socialismo, dicen que ellos defienden el concepto de la defensa de la igualdad. Porque ellos dicen que no puede haber justicia, ni libertad, ni nación, nada, si es que no hay igualdad, dicen. Porque la desigualdad es injusta.
Entonces dicen, cuando hay igualdad, hay justicia, porque todo el mundo tiene todo por igual, es tratado por igual, entonces ellos buscan el socialismo, la defensa de la igualdad. Ese es su precepto. ¿Por qué surgen y qué es lo que critican? Socialistas tratan de proponer un sistema alternativo al capitalismo, porque en sus estudios se dan cuenta, y con los ejemplos sociales, de que las relaciones sociales que hay en el capitalismo son injustas, ¿m? Porque generan desigualdad, porque hay ricos y pobres, porque hay explotados y explotadores. Entonces los socialistas declaran de que el capitalismo es injusto, ¿no? Como sistema, porque genera y promueve la desigualdad. Ese es su concepto. Ahora, el socialismo tiene dos fases. La primera fase, la fase, la más antigua, la primigenia, se le denomina socialismo utópico. Y la segunda fase, la científica, cuando ya llega a agarrar muchos más aspectos económicos, políticos, filosóficos, sociales en general, se llama socialismo científico. Veamos entonces de dónde viene esto de socialismo utópico. Ya sé que el nombre le suena a utopía, y de ahí viene el nombre, ¿no? ¿Se acuerdan de Tomás Moro, no? Tomás Moro era un miembro de la corte de Enrique VIII, ¿se acuerdan? ¿No? Y Enrique VIII se le fue encima cuando leyó su obra Utopía, ¿no? Porque le pareció absurdo a Enrique VIII de cómo era posible que él propusiera una sociedad igualitaria donde no había reyes ni súbditos, y por eso se molestó mucho. Tomás Moro, estamos hablando de los años 1500, propone en su texto Utopía una sociedad sin clases sociales, sin reyes ni súbditos, donde no hayan ricos ni pobres y donde todo el mundo trabaje de manera rotativa y haya redistribución de la producción y se vive en un ambiente, según él, de bienestar. Era lo que él proponía. Este hombre estaba adelantado 300 años en el pensamiento y pudo haber acabado muy mal si no hubiera tenido tan buenas relaciones dentro del grupo en el que se moviera, aparte de la corte de Enrique VIII. Entonces, los socialistas utópicos en el siglo XIX van a tomar esta obra como referente y por eso vamos a ver que se les va a poner, ¿no?, de nombre socialistas utópicos, porque lo que proponen en realidad va mucho como una utopía, o sea, como algo demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Por eso se le dice utópico. ¿Qué promovían los socialistas utópicos? Reemplazar la propiedad privada, porque decían, lo que genera la desigualdad social es la propiedad privada, porque durante muchos siglos, unos muy pocos se han ido apoderando de mucho y han dejado muy poco para las grandes masas. Entonces, la propiedad privada genera desigualdad social. Entonces dicen, hay que anular la propiedad privada e instaurar la propiedad colectiva, que todo sea de todos y sea administrado y usufructuado por todos a través del trabajo colectivo. Entonces los socialistas utópicos promovían el trabajo colectivo. Ahora ya se da cuenta por qué los socialistas lo veían como Satanás y por qué querían que ni hablen, porque estaban proponiendo algo que le dolía no solamente a la nobleza, a la clase conservadora, sino también algo que les estaba doliendo a los burgueses, porque estaban hablando de la propiedad privada. ¿Qué cosa es un burgués sin propiedad privada? ¿Ah? Ahorita tenemos, imagínense, a un tipo conservador de las clases acomodadas, de familia aristocrática, acá frente a nosotros. Y tenemos a otro que viene de súper, hiper empresario, de clases burguesas, todo, y está parado a nuestro lado. Y estamos nosotros botados en medio de la selva amazónica, calatos, sin dinero, sin nada. ¿Qué nos diferencia? Nada, ¿verdad? No nos diferencia nada. Lo único que va a valer ahí es la habilidad de cada uno por la lucha sobre la sobrevivencia. Entonces los socialistas proponían eso, ¿no? Porque esta división de clases y todo esto lo va a hacer, según ellos, la propiedad privada. Entonces, ¿cómo se soluciona? Anulemos la propiedad privada. Que eso lo maneje la colectividad y de esa manera va a haber igualdad. Es su propuesta de ellos. Y dicen, ¿cómo lograr esto? Dicen, con un cambio social pacífico, ¿no? O sea, de que logramos convencer para que la burguesía pueda colaborar con el proletariado y se logre este pacto de armonía y que la sociedad pueda ser como una propuesta incluso que ellos hacían, ¿no? Charles Fourier, que había propuesto lo siguiente, decían, esto, ¿no? De hacer una sociedad
sin clases sociales, donde todo el mundo colabore, colectivismo, trabajo organizado, puede funcionar. Dice, yo propongo la idea del falansterio, dice Charles Fourier, que es uno de los socialistas utópicos. Es decir, vamos a los pueblos más pobres de Francia, donde está todo muy pobre, muy mal, vamos simplemente les ordenamos el trabajo colectivo, nada más, como un experimento social. ¿Qué puede salir mal? No van a empobrecerse más. Y si a lo mucho quedaran igual, o si no, puede ser que mejoren un poco su calidad de vida. Entonces, él pensaba, Charles Fourier, que esta experiencia podría replicarse en las ciudades. Y si de ser así, entonces se podría aplicar este asunto de que la sociedad gire como un engranaje de cooperativismo, de algo colectivo, para que el socialismo funcione. Pero todo por la vía pacífica, ¿no? Eso es lo que ellos proponían. Como si los burgueses, ¿no?, que se hacen ricos explotando a la clase trabajadora, sin derechos laborales, con sueldos paupérrimos, que explotaban a las mujeres pagándole la mitad que a los varones y a los niños desde los 5 años de edad, la cuarta parte de un varón adulto para tenerlos explotados trabajando, fueran a ir a decir, ay, sí, me he dado cuenta que soy un explotador, ¿saben qué? Vamos a colaborar con los proletarios, que son la clase de la masa trabajadora, para que esto ya no pase y vamos a ser juntos, felices y vamos a vivir en el Edén. No lo van a hacer, pues. Por eso que los socialistas utópicos probablemente tenían muy buenas intenciones, pero esto pues no iba a funcionar. Hasta que aparece un científico social que va a teorizar el socialismo y lo va a llevar a un nivel científico, ¿no? Entonces aquí aparece la figura de Carlos Marx, una de las personas más satanizadas y más odiadas de la historia. ¿Por qué lo odian tanto a Carlos Marx? Ahora ustedes han visto, ¿no?, que inclusive dijeron que los operativos iban a confiscar a la gente que tuviera libros de marxismo, de Carlos Marx, del socialismo y todo eso. O sea, imagínense, pues ya no habrían profesores que enseñen ciencia económica, ciencias económicas, pues, ¿no? Mucho menos profesores que enseñen filosofía, o nosotros que hacemos ciencias sociales, pues tendríamos que hacer de cuenta que nunca nació Carlos Marx. ¿Quién se da cuenta de esa estupidez? O sea, si vienen a mi casa y me cuentan que tengo el libro La lucha de Hitler, que es parte de la formación, leer todo, porque así, hasta si es un libro de satanista, tengo que leerlo para saber qué dicen y cómo criticar, y no quiere decir que yo profese ni esa política ni esas religiones. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Me meten presa, pues este es el índice. ¿Qué cosa es? La, ¿cómo se llama? La Santa Inquisición. Vaya, moda retro, regresamos al siglo XV, al siglo XIV, ¿eh? Pues para que vean, ¿no? Siglo XVI, ¿no? Siglo XVI. A ese extremo se llega. Bueno, quieren borrarlo del mapa la existencia de Carlos Marx, pero por desgracia, pues para ellos existió. ¿Y qué cosa hizo que tanto les fastidió la vida? ¿Quién era Carlos Marx? Usted debe haber escuchado muchas cosas horribles, ¿no? Uy, sí, que fue un terrorista, que fue un vago, que sí, que nunca trabajó, que vivía de su amigo Engels, ¿no? Porque sí era vago y que se casó con una mujer de la aristocracia y que eso demostraba de que él nunca había pensado en los pobres. Bueno, sí, un montón de estupideces que salen hasta en los memes, ¿no? Pero lo cierto es lo siguiente, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de Jacques Rousseau y todo lo que le hicieron los de la nobleza para encargarse de desaparecerlo porque no le gustaba cómo pensaba, ¿no? Y estamos hablando de que Rousseau, bueno, nació como 100 años antes que Carlos Marx, así que no tenía nada que ver con él. Pero es más, Rousseau era liberal, y hoy en día todo el mundo habla de liberalismo como si fuera la maravilla, lo bueno, todo. Y cómo lo trataron a Rousseau en su tiempo, porque a los conservadores no les hacía gracia. Bueno, pues 100 años más adelante le hicieron lo mismo a Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx nace en Alemania, él venía de una familia judía, pero bueno, todavía no había el nazismo y todo eso, ¿no? Sin embargo, él tenía pues sus familiares, hombres masculinos, habían sido sacerdotes, ¿no? Clérigos, judaicos y también abogados. Entonces a él lo mandan a la universidad para que estudie Derecho, su papá, porque era tradición familiar. Pero el problema es que su familia era, sí es cierto, burguesa, pero ya estaba de capa caída, o sea, estaban misios ya, y lo mandan a estudiar. Y él se mete a estudiar Derecho, pero no le interesaba, pero se interesó mucho por la filosofía y se cambió de carrera, así que su familia lo mandó al diablo porque no le veían futuro por ese lado. Bueno, él así, fiel a sus convicciones, se enamora de una mujer que también era así, filósofa, una mujer muy culta, muy estudiosa, se enamoran, se vuelven pareja, y resulta que ella tenía familia en la alta aristocracia, o sea, definitivamente ella venía de una familia de plata, pero cuando vieron que se metió con él, la mandaron a rodar, y al final los dos terminaron viviendo en unas condiciones paupérrimas, se casaron, llegaron a tener 8 hijos, no había métodos anticonceptivos en esa época, ¿no? Así que no podemos juzgar a los personajes de la época por su número de hijos, porque si en esta época, miren, si la gente no se cuida en esa época, no existía.
entonces llegó a tener 8 hijos. En esa época le daba tuberculosis a todo el mundo, era muy frecuente, o sea, había un montón de personajes históricos con tuberculosis, incluso gente de la aristocracia, muy contagioso, y murieron varios de sus hijos de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba con Marx? Él va a comenzar a publicar en periódicos sus textos, su manera de analizar la sociedad, y cuando se dieron cuenta cómo pensaba, entonces la aristocracia le ardió a los que tenían los privilegios y decidieron vetarlo de todas partes y prohibieron que le publicaran y que le dieran trabajo en todas partes. Por eso es que de verdad no tenía dónde trabajar y estuvo rodando en varias partes de Europa con la esperanza de que por aquí no lo persigan y le hicieron la misma de Rousseau, igualito, para condenarlo que se muera de hambre o que claudique, ¿no? Para que se arrepienta de haber hecho eso. Sin embargo, él y su esposa se ayudaban bastante, pero su vida cambia cuando él conoce a Federico Engels, ¿no? Federico Engels también era hijo de una familia de burgueses, su papá tenía empresas textiles y él se encargaba como de hacerle la contabilidad, todo, pero siempre miraba cómo era la explotación, sobre todo hacia las mujeres que estaban en el sector textil. Y siempre tenía discusiones con su familia, todo, y tenía escritos y ensayos sobre la explotación del proletariado. Y un día tuvo, bueno, se conoció con Carlos Marx, a quien le había leído trabajo cuando le podían publicar, y se hicieron muy amigos, ¿no? Muy amigos. Y desde ese momento van a escribir ensayos, libros. Engels confiesa de que le ordenaba los apuntes porque Marx era muy desordenado, para poder teorizar sobre estos temas que tenían en común. Y su esposa de Marx, que era una intelectual, también participaba de todo esto, ¿no? El asunto es que como Engels sí tenía una mejor situación económica, él le prestaba plata a su amigo, que por supuesto nunca se la cobraba, ¿no? Para que pudieran sobrevivir y seguir escribiendo y teorizando, porque él sabía que lo que sabía Marx debía ser escrito y conocido. Él es su más importante recopilador después de que se muere Marx y su esposa de tuberculosis, ¿no? Entonces, esa es la verdad, ¿no? Ya se le hicieran a Rousseau siendo liberal, ¿qué no se le iban a hacer a él siendo de la corriente socialista? Pero ¿cuál es su pecado? ¿Cuáles eran sus teorías como para que lo odien tanto? Bueno, van a escuchar, si lo de Rousseau les decía, uy, ya se fregó porque lo van a comer vivo, bueno, con Marx fue peor. ¿Qué dijo? A ver, él proponía lo siguiente, decía, el motor de la historia, lo que causa los grandes cambios en la sociedad, es la lucha de clases. Usted debe haber escuchado ese término, ¿no? Y debe haber visto que muchos se burlan o nos tratan de meter el cuento, porque no es que no entiendan, sino que nos quieren tergiversar la situación, así como le hicieron a Rousseau burlándose de la teoría del buen salvaje, ¿se acuerdan? Ya, igualito. ¿Qué cosa es la lucha de clases? La lucha de clases no es como dicen los fujimoristas o como dicen los grupos de derecha, ay, la lucha de clases es que quieren que se peleen los que tienen plata con los que no tienen, el pueblo con los empresarios, eso es fomentar la guerra, eso está mal, y comienzan a hablar por ese lado, y en realidad eso no es lo que él decía, su análisis era mucho más profundo que lo que ellos quieren decirle a la gente para distraer. La lucha de clases, él fue economista, sociólogo, filósofo, ¿no? Politólogo, por eso es uno de los profesionales más completos, es uno de los íconos de la economía mundial, aunque quieran borrarlo del mapa, no pueden porque sus escritos trascendieron, ¿no? ¿Qué es lo que él propone? ¿Qué es la lucha de clases entonces? La lucha de clases es, dice, el motor de la historia. Dice, en la Edad Antigua, los plebeyos y los esclavos se tuvieron que rebelar, así los mataran, los crucificaran contra los amos, porque se vivía una explotación extrema, unos abusos, y eso es la lucha de clases. O sea, que los oprimidos se levanten contra los opresores, ¿no? Creo que eso es una lógica, ¿no? Es un orden dialéctico, como él decía, ¿no? Porque el oprimido tiene que haber un opresor y viceversa, es un orden dialéctico de dos bloques. Entonces, esta lucha de clases va a proponer, en este caso, que sean los oprimidos los que logren imponerse, y dice, ahí se produce un cambio social. O sea, es el motor que produce el cambio social, y en este caso sería el paso a la Edad Media. Y en la Edad Media, ¿qué cosa tenemos? La aparición del feudalismo. Otra vez, ¿no? Los señores feudales con todos los privilegios acomodados, ejerciendo presión, abusando de los siervos, hasta decidiendo sobre sus vidas, sus existencias. Entonces llega un momento que los siervos se levantan, ¿no? Entonces ahí que tenemos lucha de clases. Otra vez, opresores y oprimidos. Los, los siervos con el tiempo llegan a convertirse en los burgueses, ¿no? Porque se van a las ciudades, hacen sus negocios, retoman sus vidas, comienzan a educar a sus hijos y aparece una nueva clase social, la burguesía. Y con ellos un nuevo tiempo,
motor de la historia, cambio histórico, ¿a qué se llega? A la Edad Moderna. En la Edad Moderna, la burguesía se convierte en una clase social crítica, primero con sus ideas del humanismo, luego vamos a verlas luchando en la reforma católica, una serie de cosas, ¿no? Y transformando la ciencia en la tecnología. Entonces la burguesía se convierte en la clase que lucha contra la injusticia de quién, de las clases conservadoras, ¿no? Que quieren solamente ellos tener los privilegios. Entonces tenemos lucha de clases, oprimidos contra opresores, y se produce la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a ver pues todos esos ideales ilustrados, el liberalismo, todo, y cae el absolutismo y tenemos edad contemporánea, otra vez, ¿ve? Motor que mueve la historia, cambio político, y tenemos la edad contemporánea. Pero Carlos Marx, para el siglo XIX, dice lo siguiente, pero dice, oh, qué gran decepción, hasta ahí cualquiera, hasta los liberales lo hubieran aplaudido, ¿no? Pero ahí es donde lo van a odiar, porque dice Marx, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, donde él vivía, ¿no? ¿Por qué la burguesía, ¿no? Que ha sido la revolucionaria, la que se levantó para, ¿cómo se llama? Cambiar la situación, bajarse a los absolutistas, ¿no? Líder revolucionaria. Ahora la burguesía se ha acomodado en el poder y es la que oprime ¿a quién? Al pueblo del que ella ha surgido. ¿A través de qué? A través de la explotación de los trabajadores, del proletariado industrial. ¿Quién es el proletariado industrial? Es la gran masa de gente, muchos de ellos han llegado del campo a las ciudades y ellos se aprovechan de la necesidad de estas personas para poder explotarlos y pagarle mucho menos de lo que merecen por su trabajo. Entonces dice Carlos Marx para ese tiempo, ¿cuál es entonces la nueva lucha de clases de esta edad, de ese siglo XIX? La burguesía contra el proletariado. Y él decía y él pensaba, es el proletariado que tiene que levantarse, como en la Revolución Francesa, como cuando se levantaron los burgueses con el pueblo, dice, ¿no? Entonces tiene que haber una revolución armada, como en la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí dicen, ay, la violencia, no, qué horror. Pero dése cuenta una cosa, entonces pues tampoco alabes la Revolución Francesa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos alaban y exaltan la Revolución Francesa porque era una revolución que le convenía a la burguesía. Pero ahora que esta es una revolución que no le conviene a la burguesía, entonces ahí sí, ¿no? No debe haber violencia, esto está mal, o sea, que sean consecuentes, pues, ¿no? Si te pones a pensar, ¿no? O no eres violento, nada, o si no, pues tienes que entender que el pueblo se levanta con lo que tiene, ¿no? Entonces Carlos Marx proponía que obviamente, como decían los utópicos, no iba a ser por las buenas. Entonces ellos proponen una revolución armada para que el proletariado, ¿no? En esta lucha de clases, le gane a la burguesía y tome el control de qué del Estado. ¿E instaure qué cosa? Lo que propone el socialismo, ¿no? Ah, bueno, esa es la propuesta de lo que ellos dicen, ¿no? En este caso es instaurar, dice, una dictadura del proletariado para que sean los proletarios, o sea, las clases más oprimidas, las que tomen el control de los medios de producción y anulen la propiedad privada e instauren la propiedad colectiva y con eso, pues, se inicia una nueva fase que va a ser el socialismo. Eso es lo que él propone, ¿no? Entonces, eso es lo que proponen los socialistas, pero ya a nivel científico, ¿no? Y dentro de todas las cosas que denuncia Carlos Marx es la plusvalía. Yo creo que la plusvalía es un concepto que lo puede entender cualquiera, ¿no? Imagínese, ¿no? Imagínese que usted por X motivos ya no pudiera seguir estudiando porque no tiene quien lo apoye, no sé, ojalá no ocurra, pierden a sus papás o pierden el trabajo de sus papás, o usted tiene que ir a trabajar, lo que sea. Usted así como está, con la edad que tiene, digamos que ya es mayor de edad y vaya a buscar un trabajo. ¿Qué trabajo va a conseguir? Le van a dar de limpieza, de mozo, ¿no? Porque por lo general, pues, dan esos trabajos lo único que hay. ¿Y cuánto cree que le van a pagar? Una miseria. ¿Y usted cree que realmente va a hacer el trabajo que le están pidiendo que haga? Le van a pedir que haga muchas más cosas, aprovechándose de qué? De su necesidad. Entonces, con eso vamos a entender el concepto de plusvalía, que es otro de los conceptos que Carlos Marx denunciaba. Decía, los burgueses se aprovechan de la necesidad del proletario, o sea, de las personas del pueblo que buscan trabajo. Dice, el proletario es tan pobre que lo único que tiene para generar riqueza es su fuerza de trabajo. ¿Ah? Claro, no tiene nada más, solo tiene fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué cosa hace el burgués? ¿No? Le da, según él, la oportunidad que trabaje, pero no le paga lo que realmente vale su fuerza de trabajo. Es decir, ¿no? Que si usted mereciera ganar, no sé, una cantidad diaria, le paga la mitad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas y porque eres joven y si no lo haces tú, lo hará otro. Y como tú lo necesitas, te dejas explotar. Pero ese dinero que él no te va a pagar, se lo guarda, se da cuenta, y con eso genera más capital.
y después se le abre otra empresa, otro taller, otro grupo. Entonces quiere decir que el burgués le está robando su fuerza de trabajo y con eso él se hace más rico y usted se hace más pobre porque no le alcanza ni para recuperar las fuerzas que gastó en hacerle el trabajo. Ese dinero que le roba el burgués al trabajador al no pagarle lo que merece, al robarle fuerza de trabajo, se llama plusvalía y eso lo denuncia Carlos Marx. Entonces ya se da cuenta por qué lo odian y por qué lo satanizan, ¿no? ¿Cuál es su delito? Razonar. ¿Ah? ¿Cuál es su delito? Pensar y denunciar estas cosas, que muchos lo sabían, los obreros lo sabían en carne propia, pero él lo va a teorizar y lo va a lanzar y lo publicaba y lo decía y por eso querían deshacerse de él y por eso lo condenaron al hambre, que no trabaje y si no hubiera sido por él se hubiera muerto antes, ¿se da cuenta? Entonces, ahora entiende por qué no quieren que ni escuche esto, ¿no? Ahora, por decir esto, estamos matando a alguien, estamos cometiendo un pecado, un delito, nos van a mandar a la Inquisición de repente, nos van a pasear calatos con un San Benito sobre un burro para que nos quemen en la plaza pública, porque así como vamos es lo único que falta. Pero es importante conocer todo esto, ¿no? No sé que se conviertan a una ideología, ¿no? Todos tienen su pata coja, definitivamente, pero es bueno conocer de qué se trata. Bueno, ahora, todo este pensamiento de lo que dicen los que promueven el socialismo, dicen lo siguiente. Esto es importante comprender el concepto porque muchos se confunden y les pueden preguntar. A ver, los socialistas, ¿qué cosa proponen? Proponen que, o sea, el Estado controle todo, los medios de producción, no haya propiedad privada, para una sociedad igualitaria, todo el mundo trabaja rotativamente, se redistribuye entre todos el trabajo colectivo, esa es su manera de pensar. Pero dicen que no siempre va a ser así. Ellos aspiran que más adelante se llegue a una etapa que se va a denominar el comunismo. Según ellos, esta etapa va a ser donde ya no se necesite que alguien dirija a la sociedad. Ahí ya no van a haber autoridades y gente que tenga que obedecer, no. Ya la sociedad va a girar como un engranaje de un reloj, que era lo que decían los utópicos, porque todo el mundo va a saber qué hacer y se va a llegar al sueño que tuvo Tomás Moro en su momento, que era la sociedad, ¿no? Sin clases sociales, sin reyes ni súbditos, sin autoridades, ¿no? Sin ricos ni pobres, ¿no? Y una sociedad productiva que redistribuya. Entonces, así se cierra el círculo de lo que proponen los socialistas. Pero ahí vienen los anarquistas. En realidad, los anarquistas surgieron inclusive un poco antes que los socialistas, ¿ya? Y en un principio, como el anarquismo va a surgir del seno de la clase obrera también, va a haber una relación importante entre los anarquistas y los socialistas, pero luego van a tomar rumbos distintos. ¿Quiénes son los anarquistas? Los anarquistas son aquellos que dicen, le van a dar una crítica, ¿no? Empezando por los liberales. Presta atención porque esto preguntan, esto es un tema que se debate mucho en la universidad, o sea, si usted llega sin saber este tema, espero que estén prestando atención, porque en este salón yo no sé por qué no participan muchos, salvo los que han participado hoy día, ¿no? No sé si están muy concentrados, tienen roche, no participan, o simplemente están ahí y no le prestan atención. Así eso sería una pena, porque no entiendo, de verdad que van a llegar a la universidad sin ninguna base, y eso va a ser un problema independientemente de la carrera que usted escoja, porque no se trata de ir a dominar el tema del día, estas cosas se debaten, ¿no? Y en práctica encima, ¿no? O sea, con las cuestiones políticas que pasan, para entender a la sociedad. Así que, bueno, ya es su decisión, lo toma o lo deja, ¿no? ¿Qué decían los anarquistas? Se mandan contra los liberales y le dicen, o sea que ustedes dicen que promueven la libertad, defienden la libertad, los liberales. Pues mentira, le dicen. La libertad o es absoluta o no es libertad, dicen. ¿Qué clase de libertad es esa, dicen? Donde yo le tengo que preguntar a la Constitución si puedo hacer esto o no puedo hacer el otro. Eso no es libertad, dicen los anarquistas. Y ellos se vuelven mucho más radicales, porque dicen, a ver, la crítica es dura, ¿eh? Le dicen a cada uno de ellos, no importa, dice, si llegan al poder los conservadores de mayor alcurnia. No importa si llegan al poder los burgueses, liberales, empresarios con mucho dinero. No importa si llegan al poder los nacionalistas que hablan de la patria y que se mueren por la patria. No importa si llegan al poder los obreros más pobres, proletarios. Dice, no importa quién llegue al poder, dicen los anarquistas, porque cuando llegan al poder se convierten en una élite corrupta que termina solamente favoreciendo a su grupo, por lo tanto se vuelven una élite. Entonces dicen ellos, ¿qué es lo que es corrupto?
el ser humano es corrupto por naturaleza, ellos dicen no. Rousseau lo decía, el ser humano nace libre y la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿por qué si el ser humano es bueno, tendríamos que erradicar al ser humano, no? Lo que hay que erradicar es el poder, dice, porque si el poder corrompe a cualquiera de los grupos humanos, quiere decir que lo que está mal es el poder. Entonces, erradiquemos el poder, dicen los anarquistas, que nadie tenga poder, que no hayan autoridades, ni religiosas, ni elecciones, ni políticas, que no hayan leyes, que no haya nada de eso, porque esa, según ellos, los anarquistas, eso sería la libertad absoluta. Entonces ellos promueven la eliminación del Estado y ellos consideran la libertad absoluta de cada individuo, dicen, ¿no? Entonces no tendríamos por qué estar sujetos a nadie. Por eso es que en un principio estos anarquistas, y uno de ellos, uno de los más famosos va a ser el ruso Mikhail Bakunin, estaban, en un principio los anarquistas, como formaban parte del bloque obrero, y habían obreros que iban a ser socialistas, iban y escuchaban a ver qué decían los socialistas, pero también les daban su chiquita, pues, y les decían, ¿no? Pero también élite corrupta, llegan al poder, todo. Entonces, los anarquistas les gustaba mucho la idea más bien del comunismo, o sea, de esa fase que decían los socialistas, que en el futuro, una fase ideal, en donde ya no hay, ni autoridades, ni clases sociales, una sociedad igualitaria. Entonces los anarquistas decían, oigan, qué chévere, se parece a lo que queremos. Entonces, ¿por qué no hay de frente comunismo? Y los socialistas decían, no, porque el socialismo es la primera fase donde hay que controlar todo para que después ya la gente sepa cómo debe actuar. Entonces, no se puede llegar de frente al comunismo. Entonces los anarquistas le dijeron, bueno, váyase al diablo, ya no queremos nada con ustedes, porque no, ustedes no promueven la libertad. Y así, pero ¿qué promovían los anarquistas, no? Porque ya todo suena muy bien la crítica, al menos la crítica anarquista es impecable, ¿no? O sea, la crítica es buena, pero la propuesta es lo mismo que les pasa a los socialistas, su crítica es buena, la sociedad, todo como, pero la propuesta en realidad tampoco es que sea buena, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto. Son críticos, muy bien, pero ¿cuál es la propuesta? Eso es lo que tenemos que ir más allá de todo esto. Los anarquistas dicen, bueno, no, lo que se podría hacer, dicen ellos, es crear un voluntariado, ¿no? De personas, de ciudadanos que quieran participar libremente de promover el bienestar y hacer obras por el bien de los demás, pero que eso no quiera decir que la gente tenga que obedecerlos o se promueva pues el hecho de que unos estén por encima de otros, no. Entonces ellos hablan a favor del voluntariado, ¿no? Pero que se conserven todas las libertades personales. Entonces ahí también la propuesta es muy fofa, se da cuenta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los anarquistas, nunca usted va a encontrar un lugar que diga Partido Anarquista del Perú, un anarquista diga, ay, quiero llegar al poder para hacer esto, porque recuerde que ellos promueven que no existe el Estado y no quieren el poder, ¿no? Porque justamente lo desprecian. Entonces ahí tenga en cuenta eso, esa es la diferencia, ¿no? Entonces acá tenemos a estas dos ideologías que las hemos trabajado, a pesar de que usted verá que muchos las satanizan, y nos sirven al menos para la crítica, ¿no? Bien, entonces ahí ya tiene estas herramientas para poderlas estudiar. Ahora, una vez una alumna me preguntó, me dijo la alumna, profesora, pero esas ideologías son las únicas que existen, ¿no hay otras ideologías? Bueno, ahorita estamos trabajando para el siglo XIX. Es obvio que con el pasar del tiempo han ido apareciendo otras ideologías híbridas o con unas nuevas ideas o con nuevas problemáticas que aparecen. Por ejemplo, mire, en el siglo XX han aparecido, en el siglo XX, final del siglo XX, inicio del siglo XXI, ha aparecido, por ejemplo, la ideología ecologista, ¿no? Que busca una política que tenga por encima de todo la defensa de el medio ambiente, los animales, las plantas. Es una nueva postura que toma muchas posturas liberales, pero también toma muchas ideas del socialismo. O sea, hay mezclas entre ambas, pero por lo general estas oscilan entre lo que consideramos la derecha y la izquierda, ¿no? Pero ya verá usted que, por desgracia, el siglo XXI es un siglo muy polarizado. ¿Y justamente por qué se polariza tanto? Porque, o sea, más bien en ese sentido Marx tenía razón con la propuesta de la lucha de clases, que no le inventó, ¿no? O sea, en realidad lo vemos, que tenía razón, lo único que hizo fue teorizar algo que estamos viendo. Lucha de clases, lucha por reivindicaciones étnicas, reivindicaciones políticas, grupos que han sido perseguidos, estigmatizados, racializados, ¿no? Entonces, ustedes han nacido en este siglo XXI, que es el siglo de las reivindicaciones. Entonces, vale la pena tener esta base para que entiendan lo que pasa. Aurelia, creo que me ha hecho una pregunta. A ver, Sara dice, profesora, entonces, ¿por qué se nombra Partido Nacionalista Obrero Alemán si tenían ideales liberales? Ni siquiera tenían ideales liberales, sus ideales eran recontra ultra conservadores. Miren, este tema podríamos trabajarlo mejor para lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero ya que usted tocó el tema, vamos a aprovechar un ratitito para mencionarlo, ¿ya?
A ver, es una excelente pregunta, ¿ya? Yo la felicito por preguntar esto, porque quizás muchos de ustedes también tienen esa duda, porque como que los términos confunden. Pero vamos a empezar diciéndolo de una manera bien fácil. Miren, para empezar, una persona se puede llamar Jesús y sin embargo puede ser un terrible delincuente, un violador, un caníbal o un asesino en serie. O sea, el nombre de las cosas no define lo que eres, para empezar. Partamos por ahí. En segundo lugar, ¿por qué Hitler creen que le pone el nombre a su partido Nacional Socialista Obrero? Nacional Socialista. Bueno, eso viene ya más adelante y lo vamos a entender en conjunto con las consecuencias de todo. Pero existe una cosa. Resulta que ya están viendo ustedes que el socialismo va a comenzar a ser teorizado desde el utópico hasta el científico entre finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX, por ahí. Pero antes, escuchen, había un antecedente. Resulta de que en Alemania, pero en las élites, ¿ah? En la clase conservadora, ellos van a plantear la idea de un socialismo alemán, antes que existiera Marx y todo eso, sí que se agarraron el nombre, ¿ya? Entonces, estas élites, antes de la aparición del socialismo utópico, científico, todo, y ellos decían de que el socialismo era más bien para ellos el hecho de que ellos eran la sociedad, o sea, las élites, y que ellos tenían el derecho de hacer algo así como, vamos a decir, como una democracia ateniense, ¿no? Solo para los ciudadanos, o sea, solo para los de la élite, ¿no? Entonces, para ellos eso era el auténtico socialismo alemán, o sea, como quien dice, saben que este nombre es nuestro, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, y cuando aparece Carlos Marx, y antes los socialistas utópicos y todos ellos que eran más viejos que Marx, crearon o sea, este término lo van a usar en este contexto. Entonces, prácticamente tenemos dos socialismos, pero el que todo el mundo conoce es el de Carlos Marx, el de los utópicos, ¿no? O sea, es el más conocido, el más popular, al menos identificamos el socialismo por ese lado. Pero lo que ignoramos la mayoría es que ese término ya había sido utilizado previamente por las élites, que era de una ideología muy conservadora en realidad. Y cuando pasa esto de que aparece el socialismo de izquierda, eso que estamos viendo, ellos decían que ellos tenían el auténtico socialismo alemán, pero era pues, el conservador. Por eso es que Hitler fue bien hábil, por eso el tipo era el diablo, pero era bien astuto, ¿ya? Hitler agarra y le pone a su partido Nacional Socialista Obrero. ¿Pero por qué le pone eso? Porque él adoraba a Marx, él lo odiaba, y entre otras cosas, aparte de todo lo que pensaba, porque Marx había sido de ascendencia judía, y por eso lo odiaba también. Además, no había cosa que odiaran más los nazis y los fascistas que odiaran a los marxistas, a los comunistas, al socialismo, lo odiaban porque los nacionalistas, los nazis, representan la clase ultraconservadora, o sea, el sector más conservador. Entonces no sería lógico. Entonces, ¿por qué le ponen socialista a su partido? Claro, cualquier persona se preguntaría eso adentrado un poco en el tema, pero ellos decían, es que nosotros sí tenemos el auténtico socialismo alemán. Usted dirá, pero si se iba a prestar a la confusión ponerle ese nombre, es que por eso le pusieron el nombre, porque a los de la clase conservadora decían, sí, le hemos puesto así porque somos, ¿no? El auténtico socialismo alemán, sí, es el sector conservador. Y a los obreros les ponían, no, que sí, el socialismo, pero un socialismo así, y con eso jalaban gente. ¿Qué quiere un partido político? Jalar gente, pues. Y en esa época estaba muy de moda de que los obreros estaban muy captados por los partidos de izquierda, obviamente porque ellos siempre son los que viven las consecuencias de la explotación. Entonces ahí vemos pues que el tipo era un genio del mal, ¿no? Fue bien astuto, ¿no? Ponerle un nombre así, que jugara a doble y que miren, hasta ahorita nosotros nos quedamos con el ojo cuadrado, ¿eh? Por eso es que a veces la gente es más perversa de lo que uno puede imaginar, muchachos, ¿no? Y hay que estar bien astutos. Y esa es la explicación de la forma simple, voy a decirlo así. Y lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a la semana 14 y veamos ese tema, ¿ya? Pero gracias por la pregunta, ¿ya? Porque así nomás no se atreven a hacer esa pregunta. Y he visto en Twitter gente que repite, no, ay, no, porque entonces quiere decir que Hitler es socialista. Pero dígame si no hay peor estupidez que decir que Hitler era socialista. Si estamos viendo que hizo todo lo contrario, ¿no? Y no es porque, uy, si hubiera sido socialista hubiera sido bueno. No, aquí todos somos unos criminales, esa es la verdad. Y ya lo dijeron los anarquistas, ¿no? Todo el mundo tira para sus élites, pero hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y definitivamente los nazis de socialistas no tenían nada, mataron a mucha gente de socialismo, mucha gente de izquierda, ¿no? Eran sus enemigos, porque por eso existió el partido nazi, para evitar que los de izquierda tomaran el poder en Alemania, y lo vamos a ver en su momento. Entonces esa sería la respuesta. A ver, otra compañera pregunta, a ver, Shania dice, si Marx era alemán, ¿por qué el socialismo se dio en Rusia? No, o sea, el socialismo nace, en realidad, miren, si vamos a la raíz del socialismo, el socialismo utópico nace más bien
en Francia, por ahí, ¿no? Estos que están así con la idea de Tomás Moro, ¿no? De tratar de hacer experimentos sociales. Y después Marx, que era alemán, lo lleva a un nivel científico. Sin embargo, estamos hablando de, a ver, de los años 1848, 1850, por ahí. Sin embargo, en 1917 se da la Revolución Rusa y ahí van a aplicar el socialismo con las bases marxistas. Entonces, una cosa es donde aparece la teoría y otra cosa es donde por fin se lleva a la práctica. Y su pregunta es excelente también, porque lo lógico sería, caramba, pero en todo caso debió haberse llevado el socialismo en donde nació, en Alemania. Pero también pensemos, el liberalismo y la ilustración no nacieron en lo que ahora es Estados Unidos y sin embargo ahí se aplicaron con la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces, hay cosas que no suenan lógicas, pero hay que seguirles la cadena, ¿cómo se llama? Histórica para entender por qué. Y eso ya son temas de la próxima semana, así que no me malogren la película de la próxima semana, por favor. Bueno, entonces, pero muy bien, y qué bueno que sí están ahí atentos, porque a veces pienso que en este salón yo hablo sola, ¿no? Y a veces tengo la esperanza que alguien vea el video de la grabación de la clase, por si no lo llevo, porque digo, carambas, o sea, desperdician esto, no, pero qué bueno que están ahí, ¿ya? Y sobre todo las que están participando son chicas, ¿ya? Qué bueno. Bien, entonces, vamos a ver las cuestiones prácticas detrás de esto. A ver, eh, listo. Esa era la parte teórica, esa era la parte pesada, la parte gruesa, y qué bueno que han hecho dos preguntas excelentes derivadas de esto. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que todo esto vamos a verlo en la práctica en lo que pasa en Europa? Volvemos. A ver, continuemos con nuestra novela. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que Francia pues hizo la Revolución Francesa, ¿no? Impusieron pues, ¿cómo se llama? Que el Estado ya no fuera el que tomara el control de todo y bueno, las otras, ¿se acuerdan de los otros reinos de Europa? Pues entraron en crisis, ¿no? Los otros reinos de Europa, ahí se asustaron, se metió Prusia, se metió Austria, se metieron los ingleses contra Napoleón, a Napoleón tuvo muchas victorias, pero después comenzó a caer en picada, y uno de sus enemigos más terribles era Metternich, ¿se acuerdan? ¿No? Metternich era el primer ministro austriaco, y él fue el que organizó ¿cómo se llama? El Congreso de Viena, llamando a todos los herederos de las monarquías de Europa, una vez de que ya Napoleón había sido neutralizado, para poder, ¿cómo se llama? Devolverles, ¿no? A todos lo que Napoleón les había quitado y se juraron en el Congreso de Viena que se iban a convertir, ¿se acuerdan?, en la Santa Alianza, ¿no? Para protegerse de cualquier levantamiento liberal que se diera, porque todo el mundo tenía miedo que les pasara lo que les había pasado a los franceses, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ya Napoleón lo mandaron al exilio, se salió muriendo en 1821, sin pena ni gloria, después de todo lo que había ocurrido y había estado detrás de cambios políticos muy importantes, porque obviamente hay un antes y un después de la Revolución Francesa. Pero ¿en qué quedó Francia? Es ahí donde vamos a engarzar qué pasó después. Bueno, ¿qué ocurre? Los de la monarquía, o sea, las familias acomodadas dicen, bueno, entonces tenemos que restaurar la monarquía, pero ya tampoco podemos hacerlo así tan descarado, ¿no? Como la monarquía absolutista, porque nos va a pasar lo mismo y obviamente los burgueses todavía tienen el poder del levantamiento popular, entonces no podemos hacerlo igual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dicen, a ver, vamos, dicen, ¿no? A ver, más bien dicen, vamos a colocar, primero intentan hacer algo que fue muy mal visto, a un primo de Luis XVI, uno que se llamaba Luis XVIII, ¿ya? Los hacían en serie, miren, ¿no? De Luis XVI, Luis XVIII era su primo y la gente lo odió. Entonces dijeron, no, 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 hay que cambiar. Y más o menos para ¿cómo se llama? A ver, fue el año 1824, más o menos, lo pusieron a un miembro de los Borbones para que fuera el rey de Francia, ¿no? Carlos X. Y hizo algunos pactos con la alta burguesía y todo eso para poder, ¿cómo se llama? Gobernar, ¿no? Entonces, como les digo, hacían sus contubernios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Carlos X? Carlos X gobernó tratando de torcerse de a poquitos hacia el absolutismo, ¿no? Lo más que podía,
hasta 1830, donde todo reventó. ¿Qué cosa pasaba? Que ya dentro de los burgueses había la intención de cambiarlo a Carlos X porque ya había pasado mucho tiempo en el poder y poder ver si se podían hacer elecciones, porque ya habían quienes tenían derecho al voto, les habían puesto derecho al voto a los varones que ganaban de cierta cantidad en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como Carlos X no quería soltar el poder, ¿no? Entonces sacó unas leyes que se llamaron las ordenanzas de San Cloud. Las ordenanzas de San Cloud salieron el 25 de julio de 1830 y fueron un escándalo, porque va a buscar censurar la prensa, o sea, que no se publique, no se diga nada de lo que él estaba haciendo. Disolver la Cámara de Diputados, que ya no hayan diputados, entonces los burgueses, ¿qué? ¿No? Y encima limitar el derecho de voto, o sea, poner un tope más alto a las ganancias para que sean los que pueden votar, porque así podían coludirse con los que tenían más plata. Entonces, este hecho va a ser tan terrible que va a desatar esta es una de las primeras grandes revoluciones liberales que van a haber ya en el siglo XIX como consecuencia de la Revolución Francesa. Es decir, vamos a encontrar, ¿no?, una serie de procesos por las cuales las burguesías buscan recuperar el poder, basados en sus principios liberales que les había quedado de la Revolución Francesa, ¿no?, en oposición al sector conservador y que obviamente se quiera regresar a lo que era el absolutismo, ¿no? Entonces, por eso se van a levantar. Además, había una cosa, la gente ya sabía, los burgueses ya sabían al menos, que podían levantar al pueblo cuando quisieran, enfrentarlo y poder presionar, y de esa manera los conservadores tenían que ceder. O sea, ya se había vuelto una fórmula, ¿no? Lo cual no niega de que la gente tuviera intenciones auténticas de cambiar las cosas, porque los que verdaderamente sufrían todo y no tenían ningún privilegio, era la gente del pueblo, el proletariado, ¿verdad? Y que soñaban y pensaban que podía haber algún cambio, y por eso ellos sí luchaban de verdad, de corazón, y no les importaba dar su vida porque querían un cambio. Entonces, la gente del pueblo, la gran mayoría, tienen esas motivaciones en las luchas, pero siempre hay otros que buscan sacar provecho, como va a ser el caso de los burgueses, como vemos aquí, en este contexto, que van a querer presionar. ¿Para qué? Para conseguir privilegios para ellos y utilizar al pueblo cada vez que lo necesita, ¿no? A ver, no, todavía no estaban con los ideales de Lenin y los bolcheviques, porque eso todavía es siglo XX. Estamos hablando de Rusia y para el año de 1917. Ahorita estamos hablando de 1830, o sea, como que estamos casi 100 años antes, o sea, todavía nada de eso, ¿no? Además, estamos en el contexto francés, ¿no? Que era muy lejano, como usted ve, al Imperio Ruso. Entonces, eso todavía está más adelante, lo que menciona su compañero Saúl. Bien, ahora, entonces, ¿qué pasó? Bueno, decidieron bajárselos a punta de protestas, como ha sido siempre así, o sea, esto no es que acá sea novedad, ¿no? En todas partes siempre ha ocurrido. ¿Cómo creen que van por las buenas? Oiga, señor, usted está muy abusivo, ¿puede dejar el poder por las buenas? Sí, por favorcito. No, pues así no es, ¿no? Entonces, ya después de la Revolución Francesa, la gente se dio cuenta que la lucha era así. Entonces, la Revolución de 1830 va a ser eso, va a ser el desarrollo de 3 jornadas gloriosas, se van a llamar las 3 gloriosas jornadas, o sea, relevos, gente que va a salir, sale un grupo, entra otro grupo, salen protestas permanentes, ¿no? Y esto se da el 27 de julio de 1830, ¿no? Acá hay un cuadro que es muy famoso y que pertenece a este contexto y que pertenece al pintor francés Eugène Delacroix. Él hace este cuadro que se denomina La libertad guiando al pueblo. Aquí se puede ver el concepto de lo que ellos identifican como la madre patria, ¿no? Y se ve que está con los pechos desnudos porque es una forma de demostrar su rebeldía frente al régimen y demostrar que estaba dispuesta a morir. Este era el ideal que guiaba a quienes, a los sectores que se levantaban en estas 3 jornadas gloriosas. El burgués, ¿no?, que es el que conduce, ¿no?, con estos ideales patrióticos; el obrero, que era la gran masa que apoyaba; y también estaban los estudiantes, y que tiene una reminiscencia a la Revolución Francesa, porque tiene una esencia parecida. ¿Y qué lograron? Bajarse a Carlos X y van a colocar otro sistema, es decir, ya una monarquía constitucional. Los ideales de Montesquieu, un rey que reine pero que no gobierne, y por eso eligen ¿a quién? A un burgués. Por primera vez en la historia de Francia, un burgués va a ser rey de Francia, un representante de la alta burguesía. La alta burguesía, ¿ya?, va a estar representada por Luis Felipe de Orleans y lo van a nombrar rey. Entonces, por eso lo llamaban a Luis Felipe de Orleans el rey burgués.
ya, bueno, por si acaso si tiene ese dato, ¿no? Si en algún momento hablan del rey burgués, se están refiriendo a a Luis Felipe de Orleans, que pasó a llamarse Luis Felipe I. Pero ¿qué pasó? Gobernó hasta el año de 1848, que las cosas se pusieron pues muy feas. ¿Cómo así? ¿Qué cosa pasó? A ver, resulta que como decían los anarquistas, todo lo que llega al poder se vuelve una élite corrupta, bueno, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Luis Felipe de Orleans ya le gustó mucho el poder y ya no quería dejar de ser el rey, pues, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Los propios burgueses ya estaban pensando en cambiarlo, en hacer elecciones, ya era tiempo de moverlo del poder y era válido, ¿no? O sea, pues tampoco se iba a entornillar ahí, ¿no? Además, esa era la idea de la monarquía constitucional, ¿no? Pero él lo quería. Entonces, él sabía que los burgueses se reunían en unos banquetes públicos donde se juntaban con otros burgueses y ahí mientras comían discutían de qué cambios les gustaba hacer. Entonces Luis Felipe de Orleans se asó y dijo, ah, no, se fregaron, les prohíbo los banquetes y ya nadie coordina nada. Y esto pues fue el detonante, porque ahí los burgueses dijeron, ah, no, pues ahora sí. ¿Y qué fueron a hacer? La vieja confiable, a mover al pueblo para bajárselo a Luis Felipe de Orleans, ¿no? Pero para esto, ya esta revolución que va a ser la de 1848, va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque habían varias causas que van a impulsar esta revolución. No solamente ya lo de prohibir los banquetes va a ser una cosa, en la gota que rebalsó el vaso, porque en realidad, ¿qué pasaba? Todo ese tiempo que había estado Luis Felipe de Orleans, no se había hecho las reformas, el famoso voto censitario. La gente quería votar de acuerdo a la gente que estuviera, ¿cómo se llama? Censada, ¿no? Que tuvieran derecho a voto, los varones. Pero esto no se cambió. La miseria del proletariado, todo lo que denunciaba pues Carlos Marx, ¿no? El proletariado explotado, los burgueses, la gente no tenía derechos laborales, eso era lo más terrible, ¿no? La gente, imagínense, ¿no? Al varón se les pagaba el costo del pan diario, es como que tú vayas a trabajar y te digan, ah, ya tú eres varón, todo te vamos a pagar, a ver, el pan diario, ¿cuánto sería? 2 soles para que se compre sus 4 panes, ya está, ese es su costo. Y luego va una mujer a trabajar, ya, tú eres mujer, tienes menor fuerza física, así que te vamos a pagar la mitad de un varón, 1 sol. Y si venían niños mayores de 5 años, ¿no? Como era niño, tenía menos fuerza que un adulto. Entonces le pagábamos la mitad de una mujer, o sea, la cuarta parte de un varón adulto, 50 centavos. Entonces las fábricas se llenaban de niños que trabajaban. Esa era la explotación infantil. Mujeres que trabajaban por menos salario. Y así, si los hombres eran explotados, los demás, con lo que es el sexismo, peor todavía. Entonces era lógico que el proletariado estuviera en la miseria. El siglo XIX es el siglo de la tuberculosis y de la sífilis, del alcoholismo y la prostitución, producto de toda esta explotación. Entonces era lógico que la gente apenas pudiera salir a protestar, lo hacía, porque la gente no está loca. La gente no vive vidas maravillosas y un día se le ocurre ir a fastidiar a todo el mundo. Hay que ver más allá, entender el contexto. No se puede ser tan simplista, ¿verdad? Ahora, otra cosa que había agravado la situación, la crisis de las patatas o la crisis de las papas, la de 1848. ¿Qué pasó? Se dirá, pero las papas no son de acá de Perú. Sí, las papas se las llevaron los españoles de acá y en Irlanda resulta de que las papas prendieron muy bien y Irlanda hasta la fecha es en Europa donde producen papas. Entonces, en Irlanda les vino una plaga a la papa y no se pudo solucionar el asunto. Y resulta que en Europa la gente más pobre comía papas solas, sancochadas. Entonces, la crisis de las patatas entre 1845 a 1852 causó que casi 1 millón, me imagínense, 1 millón de personas, ¿no? Se murieran de hambre porque ya no había qué comer. Y otro millón migraron y se fueron a meter y aumentaron la miseria del proletariado y la explotación. Y los burgueses decían, qué chévere, más gente a la cual explotar, ¿no? Y este periodo se conoce como la gran hambruna de la papa o de la patata, ¿no? Entonces todo esto reventó y apenas se hizo esta revolución que fue de interés de los burgueses, la gente salió con todo porque la gente tenía todas estas causas de fondo, ¿se da cuenta? ¿Y qué hicieron? Pues se tumbaron a Luis Felipe de Orleans y establecieron un gobierno provisional, ¿no? Que tampoco solucionaba grandes cosas, así que la gente hicieron unas jornadas de protestas durante el mes de junio de 1848 y lograron nombrar ya a un presidente. O sea, van a conducir a la Segunda República Francesa, o sea, ya no monarquía constitucional, Segunda República Francesa, y el proletariado tenía muchas esperanzas de representación. Pero ¿qué cosa hizo la burguesía? Les dio una patada en el trasero y los mandó a seguir trabajando explotados, y de esa manera,
ellos tomaron el control de todo, ¿no? Entonces los burgueses van a terminar con los que podían votar, ¿no? Se logró el voto universal masculino, se logró, o sea, que todos los varones pudieran votar sin límites económicos. Y de esa manera eligieron ¿a quién? Al sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, que se llamaba Luis Napoleón Bonaparte. Y este tipo tenía el mismo delirio que su tío abuelo y quería ser igual a él. Entonces, como había caído, pues, ya la monarquía constitucional, se instaura esta Segunda República Francesa, Luis Napoleón Bonaparte no estaba contento con ser presidente. Él quería ser emperador como su tío abuelo, y lo que hace es dar un golpe de Estado, y él proclama que de ahora en adelante él va a ser el emperador Napoleón III, así se va a hacer llamar, y proclama el Segundo Imperio Francés, que va a durar hasta 1871. Y comienza a propagar, ¿no?, estas ideas de la revolución de lo que es hacia las repúblicas en Europa. Por eso es que esta revolución de 1848 va a tener un eco muy importante en toda Europa con la llegada de lo que va a ser la famosa primavera de los pueblos, así se le llama, con una serie de levantamientos que se van a dar en todo el contexto de Europa, en diferentes zonas, porque esto va a encender una mecha revolucionaria, ¿no? Y va a conducir a que busquen todos instaurar repúblicas. Ahora, se llama primavera de los pueblos, le han puesto así porque el pueblo florece buscando la libertad, una idea de una república, pero también lo llaman así porque duran sus repúblicas lo que duró una primavera, ¿no? Muy poco tiempo, porque no se podían sostener y porque las clases conservadoras no lo iban a permitir, se da cuenta, ¿no? Entonces, ya nos vamos dando cuenta que muchas de las cosas que vemos que suceden en la actualidad parecen repetirse como una maldición, ¿no? Constantemente, ¿no? Y por desgracia no se ve salida y no se ve alternativa tampoco, porque mientras se siga manteniendo la desigualdad, esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Eso es lo más triste. Sigamos. Y acá entramos al otro punto, ¿no? ¿Qué pasaba mientras tanto? Entre tanta cosa, ¿no? Tantas luchas y todo eso, entre 1870 y 1914 se produce la segunda revolución industrial. ¿Recuerdan la primera, no? La primera era de 1760 a 1860, ¿no? Donde Inglaterra había sido la líder, ¿se acuerdan de la primera revolución industrial? Y que habían tenido como, ¿cómo se llama? Energías al carbón y al vapor. Bueno, ahora, entre 1870 y 1914, se produce la segunda revolución industrial. Y esta etapa es clave porque vamos a ver que tanto Inglaterra, Francia, ¿cómo se llama? Alemania, Estados Unidos, se van a disparar, ¿no? Y muchas potencias europeas con su producción industrial, porque entre otras cosas se van a meter a invadir territorios de África, de Asia, de América y de Oceanía para poderlos explotar de todas las formas posibles y ellos hacerse más poderosos. Por eso es que la segunda revolución industrial va a causar que se disparen las potencias industriales y que luego, como veremos más adelante, terminen entre ellas agarrándose a mordiscos por ver cuál es más poderosa y van a conducir a la Primera Guerra Mundial. Así que esto es una cadena de hechos. Bien, entonces la segunda revolución industrial se caracteriza por ser la segunda etapa del proceso de industrialización. Es mucho más veloz, hay unos avances muy rápidos, así como también hay la expansión del trabajo mecanizado, o sea, las máquinas, ¿no? Y un enfrentamiento, como les decía, de las potencias europeas por el control de mercados, por ver cuál es más poderosa, por tener el control de las rutas comerciales, de los recursos naturales, se empiezan a pelear. Porque esta segunda revolución industrial es descentralizada. O sea, no es una revolución, ¿cómo se llama?, centrada solamente en Inglaterra, como había sido en la primera, ¿no? Sino que ahora va a ser descentralizada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Producto de todo el avance científico, tecnológico, el progresismo, los avances de los liberales y todo esto, van a descubrir la electricidad, ¿no? Tesla y Thomas Alva Edison van a ser los pioneros, ¿no? Y luego vemos que Rudolf Diesel, un alemán, un físico, descubre
que crea un motor de implosión, o sea, de una explosión interna que puede provocar movimiento, energía con el uso del petróleo. Entonces ahí revoluciona todo porque descubre que el petróleo puede servir como fuerza motriz, como combustible. Entonces, ahí viene un grave problema, porque la electricidad, aunque sea de baja calidad, todas las potencias podían generarla, pero el petróleo no lo tenían todos. Y ahí nace el gran problema y la obsesión de las potencias por hacerse de tierras que tengan petróleo que ellos no tenían, porque lo necesitaban para sus industrias. Pasemos a la siguiente. Ajá. ¿Qué se logra en esta segunda revolución industrial? Desarrollo científico y tecnológico en las industrias y una hegemonía económico-tecnológica de dos potencias que se van a odiar en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, que no es casualidad, se llevaban bronca, porque Estados Unidos y Alemania eran las dos potencias industriales más importantes del mundo en su momento. Desplazaron a Gran Bretaña, como les digo, esta segunda revolución industrial era descentralizada. Y cada potencia tenía en algo de lo que les ganaba a las otras. Como se mecaniza el trabajo, entonces surgen nuevas ideas de cómo organizar el trabajo para la producción. Aquí tenemos dos teorías, el Taylorismo y el Fordismo, que la van a aplicar justamente estos empresarios para sus fases de producción de sus productos, sus máquinas. Por ejemplo, el Taylorismo promovía, buscaba aumentar la producción dividiendo en etapas de producción y reducir su tiempo. O sea, que no el mismo obrero haga todo en las fases de producción, sino que haya gente que esté en determinadas fases del proceso y de esa manera la producción sea más rápida. Entonces, es un primer momento. Pero luego viene algo más complejo que va a ser el Fordismo, ¿no? De Henry Ford, que es el que hacía autos, ¿no? Fue la producción en cadena. ¿Cómo hacía él para producir tantos autos? Él promovía la especialización, que cada obrero se especializara en una etapa de la producción y de esa manera se podía reducir costos porque los que hacían las cosas más especializadas cobraban más y los que hacían las cosas más sencillas les pagaban menos y obviamente hubo mejoras salariales para los trabajadores, pero dependiendo de su especialización, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos un cuadro muy bueno. Bueno, no es un cuadro, es un fresco, un mural pintado, donde es un mural que figura Detroit industrial. En Estados Unidos, Detroit es una ciudad conocida por la gran cantidad de fábricas y haber sido potencia industrial en los primeros momentos, al menos del siglo XX. Y vamos a encontrar en este fresco un mural del pintor mexicano Diego Rivera, una representación de estas fases de la producción que nos ilustra justamente este rápido desarrollo tecnológico de la segunda revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son las principales industrias? Tenemos la industria eléctrica, aparece para el alumbrado público, también con fines industriales y se comienza a utilizar la electricidad para el transporte. Tenemos también la industria petrolera, ¿no? Porque comienzan a destacar uno que otro que se hacen del monopolio del petróleo, es decir, aquellos empresarios que se van a ser los únicos que manejan este sector y luego pactan entre sí los precios y por eso se vuelven multimillonarios. Por ejemplo, Rockefeller. También se impulsa la industria farmacéutica, ¿no? Se van a destacar laboratorios tan importantes como el laboratorio Bayer, de Alemania. Usted debe haber visto, debe conocer estos laboratorios, hasta la fecha existen, ¿no? Tienen su comerciales que dicen, sí, es Bayer, es bueno, ¿no? Ese es su comercial. Y también se comienzan a difundir las vacunas producidas, bueno, por Jenner, ¿no? Entonces va a haber todo un impulso de la medicina, así, bueno, farmacéutica, así como también la industria automovilística, ¿no? Destaca pues la Ford Company, ¿no? Que es la que se encarga de la producción en masa de autos. El automóvil en un principio era un auto a cuerda, en realidad, aparece a finales del siglo XIX y tenías que bajarte cada 2 cuadras para darle cuerda, así era, ¿no? Pero cuando se descubre que pueden utilizar el motor a petróleo, entonces se revoluciona el automovilismo y ahí es donde aparecen los autos a motor. Entonces, también vamos a ver el uso del acero, ¿no? La industria del acero, que también se conoce como la industria siderúrgica, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, el caso de la creación de los hornos de Bessemer, que permitieron aumentar la producción del acero, ¿no? Mucho más rápido. ¿Qué consecuencias hubieron con todos estos cambios que se van a dar? Como siempre, ¿no? Todo esto afecta a que hubo mucha gente desempleada, ¿no? Por el reemplazo de las máquinas,
acompañado de que se hicieron grandes monopolios, aumentaron los costos de las cosas. Entonces hubo una crisis económica muy fea en 1873 en Estados Unidos, que fue conocido como el Gran Pánico, ¿no? Y este va a ser un antecedente, el más caótico que se había vivido hasta antes de lo que va a ser después la crisis del crack de 1929, que lo veremos en la próxima clase. Surgen grandes monopolios, lo que les mencionaba, monopolios industriales. Estos pocos hombres que se hacen de ciertos sectores de los negocios y como pactan precios, se hacen muy ricos. Ese es el problema de los monopolios, ¿no? Porque en el libre mercado, al final tienden a haber monopolios, como vemos acá, ¿no? Entonces, una empresa grande comienza a comerse a las más chicas y luego le pone el mismo precio a todo y nos malogra, pues, y ellos se hacen más ricos. Por eso que los monopolios deberían ser ilegales, ¿no? Y por eso es que no quieren cambiar la Constitución, muchachos, ¿no? Porque en la Constitución se permite el libre mercado y no se ponen trabas a que haya monopolios, ¿no? O sea, si mañana pues hiciera un monopolio, ¿cómo se llama?, de la educación y no hubiera universidad pública, las universidades serían impagables para todos, no habría ni siquiera diferencias de precios, ¿no? Y eso es a lo que tienden en todos los negocios. Entonces, el problema es los monopolios. Usted ha visto también en economía qué cosa es el cártel, los holding, los trusts, ¿no? Y con esto va a haber repercusión en el capital financiero, porque todos estos van a ser amigos de gente del gobierno y van a colocar a su gente, su senador y gente que les dé por su lado. Entonces así se van a hacer del poder. Va a haber sobrepoblación también en las potencias y una gran migración de europeos en el siglo XIX, tanto a Estados Unidos como a diferentes puntos de los lugares del mundo en los que estas potencias van a invadir. Hay sobreproducción, se produce más de lo que se consume y van a tratar de buscar en las colonias, o sea, en los lugares que invaden, dónde meter esos productos excedentes que tienen, excedentes. Sigamos. Bien. Y todo esto nos lleva a conceptualizar qué cosa es el imperialismo, ¿no? ¿Qué cosa es el imperialismo? La palabra imperialismo viene de la palabra imperio, ¿no? La palabra imperio, ¿qué significa, no? Es cuando un reino, ¿no?, o un grupo se expande por la fuerza y comienza a aumentar su poder político, económico en general, ¿no? Entonces, eso va a ser el imperialismo. Vamos a ver entonces el concepto y cómo lo vamos a contextualizar. El imperialismo, entonces, es la dominación política y económica que un Estado industrial, en este contexto de la industrialización, o sea, una potencia industrializada, ejerce sobre otro estado o sobre otras tierras o sobre otra comunidad que esté menos desarrollada, ¿no? Y eso es lo que van a hacer, por eso se van a meter en África, en Asia, en América, en Oceanía, para poderse hacer de recursos naturales de estos lugares, así como también de mano de obra barata, para poner sus fábricas ahí y explotar a la población local, y encima convertirlas en consumidores, ¿no? Que así sean pobres y muy pocos, también les compraban lo que ellos producían. Entonces el negocio era redondo, ¿no? Y lo que está detrás de todo esto, ¿no?, de este pensamiento imperialista, ¿no?, que va a tender a la neocolonización, porque ya algo que habíamos vivido nosotros en el siglo XVI, ellos lo van a otra vez volver a hacer con nuevas regiones en el mundo. Vamos a encontrar que también van a mandar grandes capitales a estas zonas de influencia, a estas zonas invadidas, pero no para que la gente viva mejor, la gente local, no, sino para que sus colonos, o sea, la gente de Europa que se muda a estos lugares, hagan negocios explotando a la población local, lo cual a la población local no le mejora nada, al contrario, ¿no? La explotación que ya ocurría en Europa van a convertir también en un proletariado local en las colonias. Y aparecen empresas multinacionales, pues, ¿no? Empresas que tienen sus filiales en diferentes partes del mundo. A ver, ¿cuáles son las causas, entonces, que impulsan al imperialismo? Bueno, económicas ya sabemos, ¿no? La sobreproducción, buscaban nuevos mercados y materias primas. Políticas, buscaban prestigio internacional, competían entre ellos a ver quién era más poderosa. Y querían el control geopolítico de las rutas comerciales. Y esto es lo más interesante, ¿no? Y lo vemos inclusive en nuestra sociedad. Ese es el colonialismo que no hemos podido superar, ese es lo virreinal. Que existen esta idea de estos invasores, ¿no?, europeos,
con su idea eurocentrista de que ellos son superiores, viene la supremacía de la raza blanca, que ellos son la civilización y el resto son los salvajes, somos la barbarie, y que ellos vienen a ayudarnos y a hacernos mejores, porque nosotros somos salvajes y ellos son civilizados, y ellos no quieren que seamos como ellos, sino quieren que nosotros pensemos como ellos para favorecerlos a ellos, pero nos desprecian, ¿no? Y no quieren que seamos sus iguales, ¿no? Porque ellos van a tener, sí tienen esta visión racista que la conocemos bien. Y más aún, ¿no? Con esta visión eurocéntrica de la superioridad de su pensamiento, de su cultura, ellos son lo que están bien y nosotros estamos mal. Y encima obligarnos a ser cristianos a la fuerza porque a ellos les conviene manejarnos por la religión. Y la idea del darwinismo social, ¿no? Que era la forma más escandalosa de cómo estos conservadores, estos europeos, van a tratar de justificar lo injustificable. O sea, de que ellos tienen el derecho de hacerlo porque ellos son los más aptos, son los más inteligentes, son los mejores y que por eso es que ellos son potencias y el resto, por eso somos, según ellos, unos pobres salvajes, ¿no? Y que por ese darwinismo social, o sea, como dice Charles Darwin, la sobrevivencia del más fuerte, pero ellos lo aplican a su conveniencia, en la sociedad pasa lo mismo, ¿no? Y ellos son los más aptos y por eso tienen derecho a meterse, a robar, a manejar, como si nosotros fuéramos retrasados mentales, ¿no? Recuerden, ¿no? Ya nos decían de que los indios no teníamos alma, que nosotros no éramos animales, éramos personas, éramos animales que hablábamos, y con el tiempo se acuerdan que tuvieron la piedad de considerarnos menores de edad, éramos unos pobres retrasaditos, y por eso tenían ellos que tomar decisiones, porque no sabíamos qué era lo bueno para nosotros, ¿no? Así como ahora también tratan a la gente, es que nos manipulan, es que hay gente ignorante que hace eso, sí, fíjense, ¿no? Siglo XVI, la misma mentalidad. Pues eso es lo que los imperialistas hacen, porque cuando te infantilizan, cuando te ridiculizan, cuando te tratan como un retrasado, ignorante, cavernícola, entonces pueden ellos manipular, usar y hacer lo que les da la gana, ¿no? Ahí está su ganancia, por eso les conviene tratarnos de esa manera. Entonces, con todo esto llegaban los imperialistas. ¿Sí que hicieron? Se repartieron, a ver, el mundo, pero principalmente África, que va a ser lo más escandaloso. En la conferencia de Berlín en Alemania, ¿no? Entre 1884 y 1885, ¿no? Ahí estaba uno de los representantes de Alemania en ese tiempo, Otto von Bismarck, ¿no? Las potencias europeas se van a juntar y van a decir, bueno, ¿cómo nos repartimos África? Como una pizza, a ver, yo quiero esto, tú por el otro, ay no, te lo cambio por que también necesito presencia en esta zona, te lo cambio por el otro. Y así como usted ve, todas estas potencias europeas se rifaron prácticamente el continente africano. Por eso podemos ver que sus mapas son muy geométricos, porque se lo han dividido como les ha dado la gana, pasando por encima de comunidades nómades incluso, y generando muchos conflictos étnicos y religiosos, porque les han cortado los territorios por la mitad, ¿ya? Entonces así se adueñaron de gran parte del mundo. Ahí está, pregunta su compañera Sara. Si Estados Unidos tiene bases militares en un país de Latinoamérica, ¿se puede considerar colonialismo? Por supuesto que sí, pero si dice eso, pues somos terroristas, ¿no? Pero pobre que otro país opine sobre lo que pasa aquí, ahí sí es injerencia. Pero nosotros tenemos un montón de bases militares en nuestro país, ¿no? Y lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, sobre todo porque Estados Unidos considera de que América Latina es el patio trasero de ellos, y por eso es que les conviene mantenernos en el abandono, en la ignorancia, en la enfermedad, porque de esa manera, a través de las élites, que a ellos les dan los contratos de las empresas y las élites cobran, parasitan, nos venden prácticamente, aunque nos maten, aunque nos contaminen, ¿no? Ellos son los intermediarios. Por eso es que las élites se aferran. Ustedes creen que quieren dejar el poder, no van a querer, porque ellos son los verdaderos parásitos, las pulgas, las garrapatas del Estado. Y no tienen la sinvergüenza de decir que nosotros lo somos, ¿no? Cuando nosotros no recibimos nada y lo que conseguimos, de verdad que tenemos que sacrificarnos mucho para conseguir. Y cuando consigues te cobran impuestos, pero ellos ni los pagan, ¿se dan cuenta? O sea, roban líquidos, ni siquiera pagan impuestos, ¿ves? Entonces, sí, podemos decir lo que sí. Es colonialismo, es neocolonialismo, se da cuenta, ¿no? Porque es en estas épocas. Pero si uno lo dice, pues que se arriesga que le metan un tiro en la cabeza. Ya se ha dado cuenta cómo funcionan las cosas y nadie dice nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Así se rifaron África, pero también se rifaron gran parte del mundo.
Por ejemplo, ¿no? Los ingleses se agarraron en Asia la India, tenían en África todo lo que usted ve en color rojo, tenía aquí en América Canadá, Belice, que está entre Estados Unidos y, ¿cómo se llama? Y México, ¿no? En Oceanía, Australia. Francia era la segunda potencia colonial, tenía todo lo que usted ve acá en lila en África, tenía también en Asia, tenía en Oceanía y Alemania, y así, todas estas potencias. Eso es la neocolonización. Y todo esto condujo a la Primera Guerra Mundial, porque no les bastaba con tener el mundo a sus pies, sino que además querían demostrar cuál de ellas era más poderosa sobre las demás. Entonces, la Primera Guerra Mundial ocurre entre 1914 y 1919. Fue un conflicto bélico, también llamado la Gran Guerra, así la llamaban, entre países europeos por el control de las colonias y también el control de los mercados, pero sobre todo porque estaban buscando el petróleo que había en los Balcanes. Los Balcanes, el norte de la península de los Balcanes, ¿no? Esta zona de lo que va a ser Serbia en ese tiempo. ¿Qué resulta? A ver, la verdadera causa es la siguiente, ¿no? Hay un pretexto, ¿no? Pero la verdadera causa es esta. Serbia tenía un montón de petróleo y todos los demás ya lo sabían. Así que todo el mundo estaba viendo quién se iba a meter en Serbia buscando cualquier pretexto para agarrarse Serbia y hacerse ese petróleo. Serbia era un reino que no era poderoso, ¿no? Entonces, era un pobre venado que estaba en el ojo del tigre, del oso, del león, ¿no? Y de todas las fieras. Entonces, ¿qué pasó con Serbia? Resulta, vamos a ver el pretexto, que el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, y note dónde estaba, espere, el Imperio Austrohúngaro, acá, al medio, encima de Serbia, se le ocurre ir a hacer un paseo proselitista, o sea, así en una caravana, va en su carro descapotado con su esposa, saludando a toda la gente serbia, le decía prácticamente, hola, en cualquier momento les caemos encima y le robamos su petróleo, ¿no? Ya pues estaba provocando ya pues así, ¿no? Y no faltaron grupos nacionalistas que defendían lo que era ser serbios y había un grupo que se llamaba Mano Negra, era un grupo secreto, ¿no? Y uno de sus miembros, un hombre de nacionalidad bosnia, le metió unos tiros y lo mató ahí. Y eso fue un escándalo porque el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, era todo un escándalo. Esto ocurrió en Sarajevo en 1914. ¿Y qué pasó? Como consecuencia de eso, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, lo cual era pues como que Estados Unidos nos declara la guerra a nosotros, o sea, ya fuimos pues, ¿no? Porque Serbia era pues no estaba preparada. Pero ¿quién no pudo soportar eso? Los rusos. El Imperio ruso no pudo soportarlo. ¿Por qué? Porque querían ser ellos los que se coman a Serbia, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Le declararon la guerra al Imperio Austrohúngaro. Pues yo lo vi primero, pues yo me quiero comer ese venado, ¿ven? Y eso fue lo que pasó. Entonces, como se van a enfrentar, así pues nos peleamos, voy a llamar a mis amigos, yo también voy a llamar a mis amigos. Así fue. Entonces, ¿qué hizo el Imperio ruso? Fueron a llamar ¿a quién? A los británicos y a los franceses. Pero el problema es que los franceses y los británicos se odiaban y no querían estar en el mismo bando. ¿Cómo los convencieron los rusos? Les dijeron que en el otro bando del Imperio Austrohúngaro estaba Alemania, porque Alemania ya había aceptado plegarse y Alemania era la primera potencia industrial. Y lo único que tenían en común los británicos con los franceses es que odiaban por igual a los alemanes, así que atracaron y se metieron en este grupo, la Triple Entente. Luego se meterían Japón, luego Italia se volteó del lado de la Triple Alianza y se metió con los aliados o la Triple Entente, y tardíamente se mete en este grupo también Estados Unidos, cambiando los resultados de la guerra. Mientras que el Imperio Austrohúngaro buscó el apoyo de los alemanes y tenían el eje de Europa, miren, por la ubicación, por eso los van a llamar potencias del eje o Triple Alianza, ¿no? Y en un principio Italia decidió apoyarlos, pero después se fue con el otro bando. Pero en este bando también estaba el Imperio Turco Otomano, que iba a ser pues este tremendo territorio que también estaba en jaque con los rusos porque siempre han tenido enfrentamientos. Y es así como se fueron a sacar el ancho. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo empieza la guerra? ¿Quién las empieza? Los rusos. Los rusos se les ocurrió la gran idea, siendo lo más atrasado que tenía Europa en industrial, meterse con la primera potencia industrial que eran los alemanes. Y fueron por lana y salieron trasquilados, ¿no? Los rusos fueron, se enfrentaron con los alemanes en la batalla de los lagos Marsurianos y en la batalla de Tannenberg y le sacaron el ancho, perdieron. Encima les vino a los rusos su revolución rusa, ya lo toca nuestro tema la otra semana, ¿no? Así que vamos a ver cómo Rusia termina hasta saliéndose de la guerra con Roche. Pero ¿qué pasó?
Ya envalentonados los alemanes se van a enfrentar contra los belgas por meterse a Francia. Los belgas resistieron heroicamente 2 semanas hasta que los aplastaron y siguieron avanzando. Pero como ya estaban cansaditos los alemanes, los franceses les ganaron en la primera batalla del Marne. Entonces, la guerra continuó. La guerra de posiciones. Se hizo la trinchera más larga de la historia de la humanidad. Soldados, 2 millones de soldados enfrentados así, frente a frente, en trincheras, como usted lo ve, y matándose. En el margen de esta guerra de trincheras, que se conoce como la guerra de posiciones, se dieron las batallas de Verdún, donde hubo un triunfo aliado, mientras que en la batalla de Somme se va a dar un triunfo de los alemanes. Los alemanes envalentonados deciden hacer una guerra submarina, o sea, utilizar este invento que ellos tenían para bajarse a los transatlánticos ingleses. Y se bajan, ¿no?, a un transatlántico que se llamaba el Lusitania, que tenía una cantidad importante de norteamericanos, y piña, pues Estados Unidos tuvo que reaccionar. Se guardó el pretexto, pero Estados Unidos reventó más y decidió meterse a la guerra abiertamente en 1917 por el detonante que va a ser el telegrama Zimmermann. Se enteran los norteamericanos que Alemania le había escrito a los mexicanos pidiéndoles que los apoyen a ellos para que le quiten a Estados Unidos territorios al sur, le hagan una guerra, y que Alemania los iba a apoyar para desestabilizar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, no, ya se fregaron, ahora nos metemos de lleno en la guerra. Y eso significó que Estados Unidos, que estaba fresquito y que era potencia industrial, iba a imponerse. ¿Qué pasó? Rusia se sale de la guerra firmando un tratado, esto lo vamos a ver en la otra clase, nos toca hablar de por qué sale y todo eso, pero entre Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasó? No es como cuando un partido entra Messi, no porque Estados Unidos sea Messi, porque Messi es excelente hasta como persona, pero Estados Unidos no, sino me refiero a que era un reemplazo muy bien equipado. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente lograron derrotar a los alemanes, ¿no? En la segunda batalla de Marne, en complicidad con los aliados, los franceses, todo. ¿Y qué pasa? Piden una tregua, un alto al fuego, ¿no? Entonces se va a desarrollar el armisticio de Compiègne, que al final sirvió para provocar la rendición de Alemania. ¿Qué hicieron los franceses con los aliados? Lo van a obligar en Versalles a firmar el Tratado de Versalles en 1919, donde Alemania la van a condenar a perder sus colonias, reconozca su derrota, pierda todas sus colonias, entregar territorios a los países vecinos, a Francia, por ejemplo, la región de carbonífera de Alsacia y Lorena, a pagar una indemnización a todos los países que habían sido perjudicados por la guerra y reducir sus fuerzas militares porque la consideraban una amenaza en Europa. O sea, Estados Unidos se venga horrible de Alemania como si Alemania hubiera sido la única culpable de la guerra, ¿no? No estoy diciendo que no lo sea, ¿no? Pero era una de varias. Pero los aliados se aprovechan de esa manera. ¿Y qué pasó? Esto va a ser carne de cultivo para que surjan movimientos nacionalistas que querían la revancha y sobre todo anular el Tratado de Versalles. Y eso nos va a conducir más adelante a la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuáles son las horribles consecuencias finalmente de la Primera Guerra Mundial? 20 millones de fallecidos. Desintegración del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Turco Otomano y el Imperio Ruso. Vamos a ver por qué en la otra clase nos vamos a enterar cómo así se desintegraron. Y aparecen nuevos estados. Finlandia se separa de Rusia, aparecen los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, y se crea la Sociedad de las Naciones, a iniciativa del presidente norteamericano Woodrow Wilson, para cuidar la paz, que no vuelva a ocurrir una guerra. Pero ya ven que esto no sirvió de nada, porque vino la peor guerra de todas hasta ese momento, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya es tema de la siguiente clase. Para no quitarles más su recreo, chicos, disculpen, les dejo aquí esto para que si guste la línea de tiempo pueda hacer una captura de pantalla y le coloco las alternativas y me voy porque ya se me pasó la hora.